Jujutsu Kaisen. Me convertí en la hermana de Gojo Satoru. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 46. Tras un breve silencio, Chinatsu se cruzó de brazos sin dudarlo, expresando su descontento. Viejos, dejen de obligarnos a comprar o vender. Quizás para las personas de otras familias malditas, la posición de cabeza de familia, que simboliza al jefe de familia, es la existencia suprema, y se devanan los sesos para encontrar formas de luchar por esta posición. Por ejemplo, el templo Zen y la familia Kamo al lado. Todos luchaban por el puesto de cabeza de familia y era como una pequeña guerra real. En cambio, los dos candidatos a jefe de las 5 familias son peculiares. Es evidente que el puesto de jefe de familia no les resulta tan lejano. Se puede decir que pueden alcanzarlo si trabajan duro y se esfuerzan al máximo. Pero incluso en esta situación, los dos candidatos a jefe de la familia Gojo no tienen ningún interés en el puesto de jefe de la familia e incluso se sienten un poco disgustados. Si solo nace un hijo de Dios, la posición de cabeza de familia se transmitirá directamente, sin que haya discusión. Incluso si la familia Gojo se queda sola hasta que sea destruida, la posición de cabeza de familia solo puede transmitirse al hijo de Dios, y nadie más tiene derecho a interferir. Pero cuando de repente aparecieron 2 hijos de Dios, aunque al principio se alegraron mucho, no se tomaron a pecho cuando oyeron que a los dos no les interesaba la posición de cabeza de familia cuando eran jóvenes, y simplemente sonrieron levemente. Pensaban que esto se debía a su juventud. Cuando crecieran y comprendieran la importancia del poder y el estatus en esta sociedad, al menos uno de ellos cambiaría de opinión. Pero el resultado, es esta situación ahora. Chinatsu, el cargo de patriarca no es una restricción, así que ¿por qué eres tan repulsivo? El cargo de patriarca de la familia Gojo es más bien un símbolo. No todos los asuntos triviales de la familia deben ser manejados por el patriarca. Los ancianos no somos solo para presumir. El gran anciano hizo todo lo posible para hablar sobre los diversos beneficios que Chixia obtendría después de convertirse en el jefe de la familia, e incluso Chixia, un tipo perezoso, se sintió un poco tentado por sus palabras. Justo cuando estaba a punto de ser persuadida, Qianxia negó repentinamente con la cabeza. Se palmeó suavemente la mejilla con una mano y levantó la otra hacia el gran anciano, interrumpiendo su ataque. Respiró levemente y se esforzó por hacer funcionar la Qpu de su cerebro, que no era muy potente. Aunque la posición de cabeza de familia era tan buena en boca del gran anciano, al fin y al cabo, era solo una declaración parcial. No era que desconfiara del gran anciano, sino principalmente porque se trataba de su propio futuro y debía ser tomada en serio. ¿De verdad es cierto que solo podemos elegir entre Gojo Satoru y yo? ¿Acaso no podemos elegir a alguien de la familia Gojo que sea muy respetado, capaz de contar con el apoyo del pueblo para reemplazarnos? Señorita, esta es la regla familiar heredada de nuestros antepasados. Y, si me permite ser sincera, esto requiere una gran reputación, gran habilidad y la capacidad de contar con el apoyo de los demás. ¿Acaso usted y el joven maestro no cumplen plenamente estas condiciones? Al escuchar la impenetrable ofensiva del gran anciano, la defensa de Qianxia parecía tan delgada y frágil. Según los datos proporcionados por el gran anciano, 7 de los 11 ancianos de la familia Gojo han nominado a Chinatsu para ser el próximo jefe de la familia. Aunque los 4 ancianos restantes pertenecen al equipo de Gojo Satoru, no se oponen particularmente al futuro de Chinatsu como cabeza de familia. Se podría decir que son prácticamente neutrales. La proporción de miembros comunes, aparte de los ancianos, que apoyaban a Chinatsu mostraba una clara ventaja. Cuando Chinatsu tomó la información entregada por el gran anciano, que incluso incluía gráficos estadísticos, le temblaban ligeramente las manos. Después de quejarse en su corazón: «Gran anciano, eres demasiado dedicado». Qianxia tomó el papel de información y lo miró. Cuando se enteró a través de este análisis estadístico que realmente era tan popular, un sentimiento cálido brotó en su corazón. Solo actuaba como una dama superficialmente. No era pretenciosa en llevarse bien con los demás en casa. Esperaba ser popular, pero era tan popular. Gojo Satoru, sería mejor si pudieras ser más poderoso. Chinatsu sintió un extraño sentimiento de decepción hacia Gojo Satoru y la esperanza de una madre de que su hijo tuviera éxito.
Después de una lucha interna, Qianxia dejó el papel de información en su mano, levantó la cabeza y miró a los muchos ancianos frente a ella con sentimientos encontrados, y la respuesta de acuerdo estaba casi a punto de salir de su boca. Si llega el momento de disparar la flecha, me haré cargo, dijo Chinatsu con una mano en la cintura y un suspiro de impotencia. Aunque fue una respuesta muy vaga, daba a entender que hablarían de este asunto más adelante y que ella solo tomaría el control cuando fuera absolutamente necesario. Antes de eso, haría todo lo posible por evitar asumir la posición de cabeza de familia. Pero incluso una respuesta tan vaga fue suficiente para hacer sonreír a los muchos ancianos que estaban frente a ella, y realmente abrieron el champán en el acto. Tenga en cuenta que abrir champán no es una metáfora. El anciano realmente sacó una botella de champán de sus brazos. Aunque no tenía sacacorchos, usó directamente un hechizo para reemplazar la función del sacacorchos. En respuesta a esto, Chinatsu puso una mano en su cintura y la otra cubriendo su frente, con una expresión en su rostro que no indicaba ni diversión ni impotencia. Al mismo tiempo, Gojo Satoru, que había completado la misión del hechizo solo, caminaba tranquilamente de regreso a la escuela secundaria con un ritmo despreocupado. De hecho, completó la misión del hechizo casi al mismo tiempo que Chinatsu, y regresó en ese momento únicamente debido a la bolsa de plástico abultada en una de sus manos. Chocolate, pastel, pudín, helado y kikufuku, estaba lleno de dulces, especialmente kikufuku, que era el dulce favorito de Gojo Satoru. Es una pena que no tengan sabor a crema de edamame, porque solo lo venden en la tienda de Sendai. Bueno, los demás también están bastante buenos. Gojo Satoru avanzó con una sonrisa. No usó la teletransportación, no porque llevara una bolsa de plástico en la mano, sino porque había calculado el tiempo para regresar a la preparatoria. Dúchate, túmbate en la cama, mira series de televisión y come dulces. Felicidad sin límites, ¿eh? Gojo Satoru se detuvo de repente, bajó la cabeza con sospecha y levantó uno de sus pies, solo para ver que un billete de 10.000 yenes había sido pisado por él y estaba pegado a su zapato. Aunque estos 10.000 no son nada para Gojo Satoru, el sentimiento que produce el dinero ganado con esfuerzo es completamente diferente al que produce el dinero recogido en el suelo de forma gratuita. Gojo Satoru extendió la mano y, con una sonrisa, sacó el billete de su zapato. Lo sostenía entre dos dedos de una mano y llevaba una bolsa llena de dulces en la otra. Pensando que hoy era un día muy bueno, regresó a la preparatoria con una sonrisa tonta. Aunque el fracaso de la barrera nacional debido a la evolución de Tianyuan causó revuelo en el mundo mágico, gracias a los esfuerzos de muchas personas que trabajaron horas extras, el malestar se estabilizó por completo en aproximadamente medio año. En el campo de entrenamiento de la escuela secundaria de Jujutsu, Geto Suguru guía a sus compañeros de clase menores a Igarayu y Nanami Kento como un estudiante de último año. Sin embargo, los hechizos que enseñaba no eran hechizos ordinarios. Las armas no malditas no pueden resistir la infusión repentina de una cantidad masiva de energía maldita. Sin embargo, si la energía maldita se aplica suave y gradualmente a la superficie del arma, en lugar de simplemente fortalecerla, incluso las armas no malditas pueden resistir temporalmente los efectos de las armas malditas. Con una sonrisa en el rostro, Geto Suguru sostenía en su mano una espada larga sin afilar, fácilmente comprable en el mercado. Poco a poco, infundió su poder maldito en la superficie de la espada, haciéndola extremadamente afilada y capaz de cortar hojas caídas. Por supuesto, si las condiciones lo permiten, sigo recomendando que tengáis una o dos herramientas de hechizo, especialmente para aquellos que sois nuevos y no sois muy competentes en vuestros hechizos. Mientras Geto Suguru hablaba, sacó la herramienta maldita de grado especial Youyun y demostró la diferencia entre herramientas no malditas y herramientas malditas a Ibarayu y Nanami Kento frente a él. Por cierto, Youyun ahora es propiedad verdadera de Geto Suguru, porque con los incansables esfuerzos de Geto Suguru, ahorró 1.000 millones de yenes y le compró a Youyun a Chinatsu. En la obra original, las habilidades físicas de Geto Suguru estaban a la par con las de Gojo Satoru, pero ahora que ha dominado y utilizado a Youyun con antelación, las habilidades físicas puras de Geto Suguru ahora son definitivamente superiores a las de Gojo Satoru. Por supuesto, Geto Suguru no descuidó la técnica del control de espíritus malditos, pero no devoró a todos los espíritus malditos que vio con la misma insensatez que en la obra original. Ahora, el ejército de espíritus malditos bajo su mando está repleto de soldados de élite.
El estudiante de tercer año, Wei Yuan Xion, que recibía instrucción frente a él, tenía un brillo en los ojos. Levantó las manos con gran interés y las apretó en puños. Trabajaré duro para convertirme en un hechicero independiente lo antes posible. Dijo Aibarayu con una sonrisa de enorme entusiasmo. Nanami Kento, por su parte, extendió la mano y se rascó la nuca. Era evidente que no podía con el entusiasmo de su compañero Aibarayu. También trabajaré duro para completar mis estudios. Ante las reacciones de las dos personas frente a él, Geto Suguru asintió con una mirada apreciativa. Al principio quería seguir guiándolos, pero al levantar la cabeza y observar el sol para saber la hora, cambió de inmediato sus palabras. Dejaré estos cuchillos sin afilar aquí por ahora. Puedes practicar añadiendo energía maldita por tu cuenta. Tengo algo más que hacer, así que me voy primero. Antes de irse, extendió la mano y les dio unas suaves palmaditas en los hombros. Aibarayu se conmovió tanto que le tembló el cuerpo y apretó los puños, como si un fuego abrasador le quemara por todo el cuerpo. El abuelo Takeru es genial. Quiero convertirme en un hechicero como él cuanto antes. Con la moral alta, Aibarayu caminó hacia las espadas largas sin afilar que Geto Suguru había dejado clavadas en el suelo. Rápidamente sacó la espada larga del suelo y con confianza infundió su poder mágico en la espada larga que tenía en la mano. Justo cuando estaba a punto de decir definitivamente tendré éxito. La espada larga en su mano se hizo añicos, lo que asustó a Aibarayu. Al ver esta escena, Nanami Kento se dio una bofetada en la cara con impotencia y repitió el conocimiento que Geto Suguru les había enseñado antes. Sé gentil, sé gentil. Wigarayu murmuró la palabra gentil y se esforzó nuevamente, pero el resultado siguió siendo un fracaso. Por supuesto, Wigarayu no se desanimó. Sostenía la espada larga original en la mano, de la que solo quedaba la empuñadura, y aún conservaba una radiante sonrisa en el rostro. Realmente no es una técnica fácil de dominar. Es realmente genial que el mayor Xiaoyu pueda usar las herramientas de hechizo con tanta habilidad. En ese momento, Geto Suguru, a quien Aibarayu describió como demasiado genial, apareció en la cafetería de la escuela secundaria técnica, sorbiendo fideos ova calientes. Junto a él estaban Glass y Gojo Satoru, quienes también se esforzaban por comer como Geto Suguru. Chinatsu salió de la cocina con su almuerzo en la mano. Miró a la gente que se esforzaba por comer y no pudo evitar sonreír con amargura. Ella no sabía cuándo empezó, pero cada vez que estaba en la universidad durante la hora del almuerzo, automáticamente era considerada la chef de la cafetería. Había un plato de delicioso tempura al lado de Glass, y Geto Suguru principalmente solo comía fideos soba, así que los dos estaban bien. Solo Gojo Satoru es tan descarado. De verdad pensó que esto era un restaurante y pidió comida aquí. Chinatsu se sentó a cierta distancia de ellos con el rostro serio. Su almuerzo de hoy fue arroz con curry. Justo cuando calmó su estado de ánimo inquieto y juntó las manos, antes de que pudiera decir voy a comer, la puerta de la cafetería se abrió desde afuera. Todos voltearon la cabeza para mirar la puerta de la cafetería. Tras descubrir que era Ie Zendao, bajaron la vista y siguieron comiendo como si nada. El rostro de Chinatsu se endureció nuevamente y le dijo a Ie Zendao: ya comencé a comer. Es demasiado tarde para ordenar. Al oír esto, Ie Zendao no pudo evitar mostrar una expresión de vergüenza, pues esta vez no lo había alcanzado. Ya lo había logrado antes y se unió al grupo de personas que comían. Sin embargo, su propósito principal al venir aquí esta vez no era comer, sino encontrar a Chinatsu, Gojo Satoru y Geto Suguru para decirles algo. Ie Zendao levantó el puño cerrado y tosió fuertemente, tratando de atraer la atención de todos. Después de atraer con éxito su atención, les dijo con una expresión seria: Chinatsu, Satoru, Hie, han sido reconocidos como hechiceros de grado especial por los hechiceros de alto rango. Realmente vale la pena estar feliz por eso. Chinatsu solo dio una respuesta simbólica y continuó comiendo su arroz con curry cabizbajo. Gojo Satoru ni siquiera levantó la cabeza de principio a fin. Solo Geto Suguru puso esa cara en yemo. No siguió comiendo fideos, sino que se giró para mirar a Ie Zendao. Tras un breve momento de reflexión, levantó un dedo y preguntó con una sonrisa: después de convertirte en un jugador de nivel especial, ¿recibirás más dinero por completar tareas? No muy diferente del nivel 1.
Shia Yuji siguió sonriendo y desvió su mirada de Iemon Masamichi hacia los fideos soba que tenía en la mano y continuó sorbiendo los fideos. Entre los hechiceros, el grado especial es una existencia extraordinaria. Por lo tanto, comparado con estas excepciones, el primer grado es la columna vertebral que une a otros hechiceros e incluso a todo el mundo de la hechicería. Por lo tanto, este hechicero de grado especial es en realidad solo un título especial. Los hechiceros sin fuerza de grado especial no pueden obtenerlo aunque lo deseen, y los hechiceros con fuerza de grado especial no quieren que este grupo de hechiceros de alto nivel les imponga este título. Es un honor, pero también una obligación. Los altos funcionarios en el arte de lanzar hechizos han elevado a estos poderosos individuos, que poseen una fuerza extraordinaria y pueden incluso ignorar las regulaciones, a una alta posición donde todos pueden prestar atención, formando así una restricción invisible. Si hubiera un hechicero de grado especial que intentara ignorar las reglas que habían establecido, al menos los superiores podrían descubrirlo relativamente rápido y tomar contramedidas. Por ejemplo, la condena moral, o etiquetar a un hechicero de grado especial con un estigma injustificado y luego reunir una gran cantidad de hechiceros para llevar a cabo un ataque de un solo punto. Por supuesto, si pueden ganar o no es otra cuestión. En ese momento, Jinatsu, quien había obtenido el título de hechicera de grado especial, comía tranquilamente su arroz con curry. Aunque su meta de infancia era convertirse en una hechicera de grado especial, no se emocionó mucho cuando finalmente obtuvo el título. Como su objetivo era fuerza de clase especial en lugar de título de clase especial, ya había sentido plenamente la alegría y la emoción cuando despertó después de la batalla con Fushiguro Shiro. Terminó rápidamente su curry con arroz y salió de la cafetería. Aunque le habían otorgado el título de hechicera de grado especial, aún no era invencible porque aún no dominaba el campo. El dominio es el secreto de este nivel de hechizos. Existe una gran diferencia entre los hechiceros que dominan el dominio y los que no. Incluso si el poder de combate normal aplasta al oponente sin abrir el dominio, si el oponente abre el dominio, el resultado puede revertirse. En la obra original, el reino que Gojo Satoru despertó se llamaba Espacio Infinito, el movimiento letal más poderoso del sistema de control mental. Puede enviar una gran cantidad de información basura al cerebro del enemigo, provocando que éste se desplome y se quede allí, inmóvil, sin hacer nada. El efecto de este campo parece simple, pero es bastante brutal. Incluso Sir Yomen Sukuna, otro guerrero de alto nivel en esta obra, aguanta el efecto durante 10 segundos, su cerebro sufrirá graves daños y vomitará sangre. Pero incluso con un movimiento tan poderoso, Jinatsu no tiene ni idea de cómo practicarlo en este momento. Además, su objetivo no es el espacio infinito de Gojo Satoru. Está más ansiosa por dominar su propio campo. Esfuérzate más y... Jinatsu suspiró con impotencia y continuó practicando. Aunque aún faltaba mucho para que se desarrollara la trama principal de la novela original, Jinatsu presentía que el desarrollo de la trama podría no ser tan fluido como imaginaba. Cuando la noticia de que Jinatsu, Gojo Satoru y Geto Suguru se convirtieron en hechiceros de grado especial se extendió por todo el mundo de la hechicería, todo el mundo de la hechicería volvió a estar alborotado. La gente de la familia Gojo estaba llena de orgullo, mientras que la gente de la familia Kamo fingía no escuchar nada, porque no hace mucho tiempo, un hijo de su jefe de familia llamado Kamo Kenki despertó la técnica superior de su familia, manipulación de sangre roja. Aunque Kamo Kenshi no era el hijo mayor del jefe de la familia, sino un niño nacido de una concubina, debido a que la esposa principal no logró dar a luz un niño que heredara la técnica, se anunció al mundo exterior que él era el verdadero hijo legítimo. Hay dos personas en la familia Gojo que son 6 ojos sin fondo. La familia Kamo también tiene una técnica de sangre roja. El actual jefe de la familia Zenin, Zenin Naoito, tenía un rostro severo y bebía solo. Originalmente, ante la excentricidad de la familia Gojo, aún contaba con la familia Yamochi, que podía acompañarlos en momentos difíciles, pero ahora, su familia se ha convertido en la excéntrica. 10 hechizos de sombra, 10 hechizos de sombra, ¿dónde diablos estás? Debido a que Zenin Naoito es el hechicero de primer nivel más fuerte, comprende el gran alcance que un excelente hechizo puede traerle al hechicero. Su técnica es el hechizo de proyección, uno de los hechizos transmitidos en las familias de los templos Zen, y considerado fuerte entre los 10 hechizos de las sombras.
Después de activar este hechizo, los objetos que se muevan dentro de la línea de visión del hechicero se ralentizarán, se dividirán en 24 cuadros por segundo y se rastrearán para formar un conjunto de trayectorias de movimiento. Cualquier cosa tocada por la palma de Viren que no se mueva según la trayectoria predeterminada puede quedar congelada por un segundo. Fuerte, muy fuerte. Es apenas un poco inferior a los 10 hechizos de sombra. Zenin Naohito dejó escapar un suspiro de borracho, cerró los ojos deprimido y se quedó dormido. Al otro lado, dentro de la familia Fushiguro. Fushiguro Shigeki estaba acostado en el sofá, con las piernas cruzadas, sosteniendo un control remoto en su mano, mirando los botones del televisor y viendo el canal de juegos de azar. TSK. No he vuelto a ganar. Necesito dejar esta adicción al juego, si no, mis ahorros se habrán esfumado. Mientras Fushiguro Shihiro hablaba, tiró al suelo el boleto de apuestas que tenía en la mano. La joven Fushiguro Megumi salió de su habitación y por casualidad oyó sus murmullos. Si pudieras dejarlo, lo habrías hecho hace mucho. Estoy harta de oír esto desde que llegaste a casa, dijo Megumi Fushiguro sin rodeos. Caminó directamente de su puerta a la cocina porque el refrigerador de su casa estaba en esa dirección. Megumi Fushiguro iba a sacar un poco de leche del refrigerador para beber. Mientras avanzaba, miró de reojo a su padre. Con solo esa mirada, se quedó paralizado y se detuvo. Porque a sus ojos, Fushiguro Shier de hoy es diferente a antes. Una cosa negra, como un gran gusano carnoso, rodea su cuerpo. La anormalidad de Fushiguro Megumi fue rápidamente captada por Fushiguro Shige, quien yacía en el sofá. Al principio, solo miró a Fushiguro Megumi, quien permanecía inmóvil, algo confundido. Quería preguntarle a Fushiguro Megumi por qué estaba parada, pero cuando observó la posición de sus pupilas y su mirada, comprendió inmediatamente por qué estaba parada. Un espíritu maldito rodea el cuerpo de Fushiguro Shiro. Es un espíritu maldito que ha cultivado desde la infancia y con el que tiene un contrato de amo sirviente. Este espíritu maldito tiene la capacidad de almacenar espacio. La mayoría de sus herramientas malditas están en su cuerpo. Cuando necesita usarlas, solo necesita pensarlo, y el espíritu maldito escupirá la herramienta correspondiente. Los no magos no pueden observar espíritus malditos. Solo los magos que han despertado la magia en sus cuerpos poseen esta habilidad, y básicamente, las personas con potencial despiertan entre los 4 y los 6 años. Megumi Fushiguro ya tiene 5 años, así que, independientemente de cuando despierte la técnica, es muy razonable y normal. Solo que Fushiguro no esperaba que fuera tan repentino. No le explicó inmediatamente a Fushiguro Megumi que era un espíritu maldito y un hechicero, sino que simplemente habló con una leve sonrisa. Megumi, felicitaciones por venir al maldito mundo de las maldiciones. Si era posible, Fushiguro Shigeru no quería que su hijo despertara la técnica y entrara en este mundo inmundo de maldiciones. Pero si la técnica realmente despierta, espera que su hijo pueda despertar una técnica poderosa, porque solo de esta manera tendrá la fuerza para permanecer firme en el mundo de la magia en el futuro. Sin embargo, cuando Fushiguro Shinobu descubrió que la técnica que su hijo había despertado era en realidad la técnica superior de la familia Zenin, las 10 técnicas de las sombras, incluso él, que tenía un gran corazón, quedó atónito. Nunca había ganado mucho en los juegos de azar, pero ganó abrumadoramente en la batalla por su hijo. Por un momento, incluso extendió la mano para sacar el teléfono móvil de su bolsillo y hacer una llamada para contarle la noticia al deprimido Zenin Naobi. Sin embargo, al final no lo hizo. Fushiguro Megumi aún era joven, y era demasiado pronto para adentrarse tan pronto en el mundo corrupto y vil de la maldición. Mantenga una mano oculta y la otra firme. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Fushiguro Shiger, porque ya podía imaginar qué expresión tendría el rostro de Zenin Naohito cuando Fushiguro Megumi, quien había practicado los 10 tipos de magia de sombras, apareciera frente a ese tipo en el futuro. Después, Fushiguro Shiori le explicó a Fushiguro Megumi la existencia de hechiceros y espíritus malditos. En medio de la explicación, Fushiguro Miki también escuchó la conversación, pero a Fushiguro Shiori no le importó y le hizo un gesto con la mano para que se acercara y escuchara. Somos todos miembros de una familia que vivimos en la misma casa, así que es difícil ocultar la verdad. Es mejor dejar las cosas claras para evitar futuros malentendidos. Cuando Megumi Fushiguro y Miki Fushiguro escucharon sobre las muchas cosas que estaban sucediendo en el mundo de las artes malditas, ambas mostraron expresiones de sorpresa en sus caras.
Especialmente Megumi Fushiguro. Realmente quería desmentir las tonterías imaginativas de su padre, pero descubrió que no podía encontrar ningún punto para refutarlas. Él puede ver el espíritu de la maldición. Podía sentir vagamente la maldición. Fushiguro Miki no dudó de las palabras de su padre. Se tapó la boca con una mano y murmuró sorprendida. ¿De verdad que existe esa faceta de este mundo? Ella parpadeó confundida y sorprendida, y luego le preguntó a Fushiguro Shigekiru sus curiosas preguntas. Entonces, papá, ¿cuál es su estatus en el mundo de las maldiciones? Papá debería ser muy fuerte, ¿verdad? Preguntó Fushiguro Miki con ingenuidad. Esta pregunta dejó perplejo a Fushiguro Hyuji. Estuvo a punto de decir la palabra asesino, pero al final se contuvo. Megumi Fushiguro, 5 años. Tsumeti, 6 años. Este mocoso está bien, pero Fushiguro Jinji realmente no quiere grabar la palabra asesino en su hija que no tiene talento para los hechizos y es inocente y amable. Después de pensar por un momento, las imágenes de Chinatsu y Gojo Satoru aparecieron en su mente. Extendió sus 2 manos y las puso sobre sus cabezas, frotándolas suavemente con una mano y bruscamente con la otra. Claro que soy poderoso. Definitivamente hay más personas en todo el mundo de la magia que son más fuertes que yo con mis propias manos. Antes de esto, Tsumiki había oído de Shinji sobre la crueldad del mundo maldito. Ahora que sabía que su padre desempeñaba un papel importante y que su vida no correría peligro, no pudo evitar sonreír radiantemente. Por el contrario, cuando Megumi Fushiguro escuchó las palabras confiadas de su padre, no pudo evitar revelar un par de ojos salados con una mirada interrogativa. ¿De verdad eres tan fuerte? Creí que te habías estado escondiendo hasta ahora. ¿No volviste a casa durante tanto tiempo porque tus enemigos te perseguían? Antes de que Fushiguro Megumi pudiera terminar sus palabras, Fushiguro Shinobu, con rostro severo, lo golpeó con el puño de hierro del amor, haciéndole sentir el horror de su propio padre en su cabeza. No hay más que 2 manos de personas más fuertes que él. En realidad, esto sigue siendo una exageración. Después de conocer la poderosa fuerza de su padre, Megumi Fushiguro comenzó su viaje de entrenamiento como hechicero en casa. El tiempo vuela, y Chinatsu y los demás logran pasar al 3er año de la escuela secundaria técnica. Sin embargo, a su nivel, solo son estudiantes de nombre, y llega Zengdao no les restringe la libertad de movimiento. Gojo Satoru es un niño de la calle, que a veces va solo a misiones de hechizos, a veces va a misiones con Geto Suguru y a veces se queda en la cama holgazaneando todo el día. Cuando Geto Suguru no estaba realizando misiones de hechizos, trabajaba como profesor de artes físicas en la escuela secundaria técnica. Su excelente habilidad con los nunchakus cautivó a muchos de sus compañeros y proporcionó al futuro mundo de los hechizos numerosos hechiceros con excelentes habilidades físicas. Naoko Yairi pasa mucho tiempo fuera de la escuela técnica porque sabe cómo revertir el hechizo. En su 3er año de la escuela técnica, se ha convertido en enfermera de campo de batalla cualificada. En resumen, mientras siga viva, independientemente de si tiene alguna discapacidad o no, al menos estará a salvo. Entre sus compañeros de clase, solo Chinatsu realiza misiones de hechizos con mucha frecuencia. Aunque completar estas misiones no mejora mucho su fuerza, sus acciones no siempre buscan aumentarla. En el proceso de realizar sus misiones de hechizos, registraría algunos contenidos que simbolizan la corrupción e incluso el lado oscuro del mundo de los hechizos, para que se convirtieran en la piedra angular para que ella derrocara y reformara el mundo de los hechizos en el futuro. Durante una de sus misiones de hechizo, Chinatsu descubrió accidentalmente que ráfagas de poder maldito provenientes de espíritus malditos flotaban sobre una aldea en una zona montañosa remota en la distancia. Inicialmente se infirió que los espíritus malditos en esta aldea no eran muy poderosos, pero había más de uno, y no eran del tipo oculto, sino que en realidad estaban haciendo el mal. Durante el camino, Chinatsu observó desde lejos con sus 6 ojos que el nivel de los espíritus malditos en la aldea no era muy alto. Podría decirse que, una vez que llegara a su destino, podría usar sus puños envueltos en poder maldito para eliminarlos. Solo. Cuando Chinatsu llegó a su destino y vio lo que estaba sucediendo en el pueblo, una de las razones que causó el colapso mental de Geto Suguru en la obra original repentinamente vino a su mente. Vi a 2 chicas con ropa andrajosa siendo arrastradas hacia adelante por adultos altos que las sujetaban por las muñecas. Las chicas lloraban e intentaban zafarse de las ataduras de los adultos, pero a cambio las arrastraban con más fuerza.
Muchos otros aldeanos presenciaron este comportamiento. Al ver la escena, no ayudaron a la niña ni sintieron compasión por ella. En cambio, la insultaron. Monstruos. Dos monstruos. Mi nieto casi fue asesinado por monstruos como tú. No puedo tolerar que este monstruo siga persiguiendo a la gente inocente de nuestro pueblo. Al igual que tus padres, naciste siendo un monstruo. Debería haberte matado cuando eras un bebé. Al escuchar las maldiciones y el llanto de las chicas, Chinatsu no pudo evitar sentir las emociones que surgieron en el corazón de Geto Suguru cuando tuvo un colapso mental. Esto es terrible. Las dos niñas que los adultos arrastran en ese momento se llaman Nanako y Mimiko. Son niñas de este campo que han despertado sus talentos mágicos. Cuando despertaron sus talentos en el lanzamiento de hechizos y pudieron ver espíritus malditos que la gente común no podía, amablemente intentaron usar el poder que habían despertado en sus cuerpos para ayudar a los aldeanos a deshacerse de los espíritus malditos. Sin embargo, esta acción no solo no logró eliminar la maldición y salvar a los aldeanos, sino que hizo que los aldeanos creyeran que los disturbios en la aldea causados por la maldición eran causados por ellos. Monstruo, monstruo malvado. En la obra original, mientras Geto Suguru llevaba a cabo esta misión mágica, fue encerrado en una jaula de hierro por estos aldeanos ignorantes. Vestía ropas andrajosas y tenía marcas de golpes en el rostro. Se acurrucaron en un rincón de la jaula de hierro, temblando. Si se atrevían a hablar, los regañaban severamente o incluso los golpeaban y pateaban. El hechicero que protegía a la gente común era tratado como un monstruo por la gente común e ignorante. Esto hizo que Geto Suguru sintiera que su visión del mundo se derrumbaba, pues adoptó la protección de los débiles, como los no hechiceros, como su concepto espiritual. ¿Son los no magos realmente un grupo débil? Quizás, a ojos de los no magos, no haya una diferencia particular entre magos y espíritus malditos. Todos son monstruos. Ahora Chinatsu se pone en el lugar de Geto Suguru y siente lo mismo que él en aquel entonces, pero no sufrió un colapso mental. Un mundo tan imperfecto estaba dentro de sus expectativas. Solo. Por supuesto, a pesar de que estaba mentalmente preparada, ver a Mimiko y Nanako siendo tratadas así a tan corta distancia todavía la hacía sentir enojada. Justo cuando Mimiko y Nanako estaban a punto de ser arrastradas a una jaula de hierro en una casa por varios adultos, desde la perspectiva de los demás, Chinatsu apareció de repente frente a estos adultos como un fantasma. Antes de que pudieran reaccionar, el puño de Chinatsu, que no tenía ninguna energía maldita adjunta, los golpeó en la cara, haciendo que la saliva saliera volando de sus bocas y cayeran al suelo. Quizás algunas personas pensarían que Chinatsu es una hija débil y frágil de una familia adinerada basándose en su apariencia exterior, pero Chinatsu golpea directamente con fuerza para romper estos prejuicios basados en la apariencia exterior. Nanako y Mimiko se quedaron allí, presas del pánico, con el cuerpo incluso temblando ligeramente. Al ver esto, Chinatsu sonrió, se agachó y extendió la mano para acariciarles la cabeza con suavidad. Está bien, soy igual que tú. Después de que Qianxia terminó de hablar, un dedo se extendió desde la palma retraída y un pequeño y exquisito can se liberó de la punta del dedo. La gente común no puede observar a los espíritus malditos y, del mismo modo, no pueden observar las maldiciones, por lo que la gente común solo puede ver a Chinatsu simplemente extendiendo un dedo. Nana y Mimiko vieron claramente desde cerca el Ao liberado de las yemas de los dedos de Chinatsu, y sus pupilas se dilataron involuntariamente. Hermana, ¿eres un monstruo también? ¿Monstruos? No, somos hechiceros. En medio de la conversación superficial, los ignorantes aldeanos que los rodeaban seguían escupiendo frenéticamente palabras vulgares con sus lenguas descontroladas. Es realmente ruidoso. Chinatsu estiró dos dedos y los señaló hacia arriba con fuerza. Muchos aldeanos de los alrededores se vieron afectados por el can que Chinatsu colocó en el cielo, y fueron arrastrados por los aires uno a uno. Gritos de terror salían de sus bocas, pero a medida que subían más alto, el sonido se hacía cada vez más delgado, hasta llegar a ser como el sonido de un mosquito. Chinatsu no los mataría como lo hizo Geto Suguru, pero no hay problema en darles algunas lecciones espirituales. Incluso si alguien realiza una investigación después de este incidente, esos hechiceros de alto nivel no podrán responsabilizarse ni juzgarlos basándose en algo de esta magnitud. La familia Gojo no lo permitirá. Su fuerza como hechicera de grado especial no se lo permitiría.
Nanako y Mimiko quedaron atónitas al ver esta escena. Conocían algunos movimientos especiales, pero movimientos como este, ¿era una habilidad mágica? Ante las lindas miradas aturdidas de las dos personas, Chinatsu continuó acariciando sus cabezas con una sonrisa y los consoló suavemente. Este es un hechizo, un poder que solo un hechicero que lo posee puede usar. Los hechiceros no somos monstruos. Deben comprender esto y no subestimarse. Las amables palabras de Chinatsu llegaron a oídos de ambos. Tras escuchar las quejas de los aldeanos durante este periodo, incluso ellos mismos comenzaron a dudar de sí mismos. Pero en ese momento, tales pensamientos desaparecieron instantáneamente. Nanako y Mimiko son hermanas gemelas, unas gemelas muy comunes. Al menos uno de sus padres también tenía el don de los hechizos, pero ahora ambos han fallecido, dejándolas solas en la aldea. Chicos, ¿quieren volver conmigo? Nanako y Mimiko inmediatamente levantaron la cabeza, que estaba agachada, y miraron a Chinatsu en estado de shock. ¿Es realmente posible y? Por supuesto. Aunque no soy un dios y puedo encargarme de todo, sí puedo encargarme de lo que veo. En pocas palabras, el asunto quedó decidido. Nanako y Mimiko ya no podían quedarse en la aldea. Tenían talento para la magia, pero eran demasiado jóvenes para que alguien las cuidara. Chinatsu tenía la capacidad para cuidarlas. Chinatsu tomó la mano de Nanako con su mano izquierda y la mano de Mimiko con su mano derecha y salió del pueblo paso a paso. Los aldeanos que fueron atraídos al cielo por Kan descendieron lentamente más de una hora después de que Chinatsu se fuera, lo que les permitió aterrizar en el suelo pacíficamente a nivel físico. Por supuesto, Chinatsu no puede garantizar que podrá hacerlo mentalmente. Como Chinatsu estaba en una misión de hechizo, dependió completamente de su habilidad de teletransportación para viajar y no tomó un taxi ni siquiera condujo. Desesperada, Chinatsu tuvo que sacar su teléfono celular para llamar un taxi y regresar a Tokio. En este país, los taxis son carísimos. Volver a Tokio cuesta más de 30.000 yenes. Si recorrieras esta distancia en otros países, probablemente no costaría ni la mitad. Nanako y Mimiko nunca habían visto tanto dinero, y ambas entraron en pánico al instante. Chinatsu simplemente sonrió y dijo que no tenían por qué preocuparse demasiado. Era solo un taxi y no afectaría sus finanzas. Después de todo, llevar a cabo misiones de hechizos de alto nivel durante tantos años le ha permitido acumular una gran cantidad de recursos financieros, tanto para ella como para su familia, y su estatus como miembro de la familia Gojo. Incluso existe una pequeña posibilidad de que se convierta en la actual cabeza de familia en el futuro. Chinatsu los acompañó a salir del taxi. Pensaron que los llevaría a su casa, pero Chinatsu los condujo rápidamente a una tienda de ropa de una marca famosa. La ropa que Nanako y Mimiko llevaban ahora estaba muy desgastada. Siendo producto del maltrato, ¿cómo podía Chinatsu permitir que siguieran usándola así? Tal vez no hubiera ropa adecuada para ambos en la mansión de la familia Gojo, así que después de pensarlo mucho, la solución más rápida fue comprarla y usarla inmediatamente. La tienda de ropa de marca a la que Chinatsu los llevó era en realidad uno de los negocios de la familia Gojo en la sociedad. La mayoría de la ropa que compraban los Gojo provenía de allí. En el momento en que Nanako y Mimiko entraron a la tienda, sus ojos inmediatamente se convirtieron en pequeños puntos y se quedaron allí aturdidas. Hermana, algo no está bien aquí. Sí, esto es demasiado caro. Los dos hablaron con timidez, pues no querían que Chinatsu les hiciera daño. Pero las palabras de Chinatsu, no pasa nada, esta es una propiedad de mi familia, los dejaron boquiabiertos. Al poco rato, el gerente de la tienda salió rápidamente de la trastienda. Los empleados comunes no conocían a Chinatsu, pero sí al gerente, quien también era considerado un tonto en el mundo del jujutsu. Señorita, ¿hay algo en lo que pueda ayudarla? El gerente preguntó cortésmente al ver a Nanako y Mimiko junto a Chinatsu. Antes de que Chinatsu pudiera responder o explicar, ya había adivinado casi toda la respuesta. Una sonrisa profesional apareció en su rostro, y ella simplemente levantó sus manos y aplaudió suavemente, y varios dependientes más salieron y rodearon a Nanako y Mimiko. Ustedes dos, por favor, vengan por aquí. Nanako y Mimiko, que estaban confundidas, entraron al probador una tras otra bajo la guía del empleado de la tienda, mientras Chinatsu y el gerente comenzaron a elegir ropa para ellos en la tienda. Resulta extraño decirlo, pero a la propia Chinatsu no le gusta ir de compras porque le resulta problemático.
Pero en ese momento, estaba llena de interés, charlando con el gerente de la tienda sobre qué tipo de ropa sería adecuada para las dos chicas, y no le importó en absoluto la molestia. Por supuesto, la sensación de molestia no desapareció, simplemente pasó de Chinatsu a Nanako y Mimiko. En el camerino, las dos chicas se sintieron un poco incómodas al ser dominadas por el dependiente, pero cuando se miraron al espejo y vieron su nuevo yo, su fastidio desapareció al instante. Habiendo crecido sin el cuidado de sus padres, las dos jóvenes hermanas lucharon por sobrevivir en una aldea llena de energía negativa. Tras despertar su maldición, quisieron ayudar a los aldeanos a ahuyentar a los espíritus malditos, pero fueron malinterpretadas y tendidas una trampa por estos, y casi fueron arrestadas en un momento dado. Al recordar el pasado, las dos chicas ya no pudieron contener sus sentimientos internos y las lágrimas fluyeron de sus ojos. Quizás dándose cuenta de lo vergonzoso que era romper a llorar en semejante situación, extendieron las manos para enjugarse las lágrimas y detenerlas. Sin embargo, las lágrimas no dieron señales de detenerse y, en cambio, brotaron aún más. Los dependientes que estaban alrededor estaban un poco abrumados al ver al niño llorando y no dejaban de agitar las manos en el aire. Sus ojos finalmente se posaron en Chinatsu, que estaba a un lado, queriendo pedirle su opinión. Pero Chinatsu simplemente estiró un dedo y lo puso entre sus labios, haciendo un gesto de silencio a todos. Nanako y Mimiko están desahogando las emociones que han reprimido durante muchos años, y no pueden ni deben interferir en este proceso. Llora, siempre y cuando puedas seguir adelante después de llorar, llorar no es algo vergonzoso. Después de unos minutos, Nanako y Mimiko dejaron de llorar, pero sus mejillas se veían muy rojas debido al llanto. Para no llamar tanto la atención al salir, se pusieron dos sombreros anchos y largos. Ahora, ambos podrían seguir llamando la atención al salir, pero no para mal. Como dice el dicho, la ropa hace al hombre y la silla al caballo. Nanako y Mimiko son, en realidad, dos bellezas. Aunque aún son jóvenes, aún pueden verse lindas si se visten con cuidado. Mimiko siguió a Chinatsu tímidamente con la cabeza gacha, mientras que Nanako era obviamente más extrovertida. Hermana, ¿a dónde vamos ahora? Nanako levantó la vista, miró a Chinatsu a su lado y preguntó. Por supuesto que volvemos a tu nuevo hogar. La distancia no es tan grande, así que simplemente caminemos de regreso. Chinatsu respondió con calma a la pregunta de Nanako. Mientras los dos escuchaban las palabras de Chinatsu, no pudieron evitar imaginar cómo sería el lugar al que irían. ¿Apartamento de gran altura? ¿Estás construyendo una casa pequeña solo? Después de enterarse de que la famosa tienda de ropa era propiedad de Chinatsu, no pudieron evitar especular que pensaban que era demasiado alto, pero el resultado final aún estaba mucho más allá de su imaginación. Llegar. Cuando Chinatsu dijo esto, Nanako y Mimiko se detuvieron y miraron hacia adelante con asombro. Edificios de gran altura. Vivienda unifamiliar. Gran mansión. Era evidente que la grandeza de la mansión de la familia Gojo había superado su imaginación. Ambos miraban hacia arriba sin parar y casi retroceden un paso y caen al suelo. Hermana, ¿de verdad podemos vivir aquí? Mimiko se puso nerviosa de repente. Juntó las manos, bajó la cabeza y frunció los labios. Ni siquiera la extrovertida Nanako siguió hablando. Al ver esta situación, Chinatsu no se sorprendió. Simplemente sonrió levemente y les dio unas palmaditas suaves en los hombros con ambas manos desde atrás. No te preocupes, protegeré tu futuro porque soy el más fuerte. Cuando Chinatsu dijo esto con un esbozo de sonrisa, los dos no sabían por qué, pero la tensión en sus corazones de repente se alivió mucho. Involuntariamente extendieron una mano y la presionaron sobre su pecho, con una expresión de sorpresa en sus rostros. ¿Qué tal? ¿Listos? Entrando oficialmente al mundo de la magia. Chinatsu, que estaba detrás de ellos, los saludó amablemente. ¿El mundo de los hechizos? Nanako y Mimiko giraron la cabeza y se miraron, con un toque de comprensión en sus ojos. Sí, estamos listos. Mientras ambos hablaban con firmeza, Chinatsu los empujó hacia la residencia de la familia Gojo con una leve sonrisa. Esto también presagiaba que ambos habían entrado oficialmente en el mundo de la hechicería como futuros hechiceros. Nanako y Mimiko llegaron a la mansión de la familia Gojo. Aunque se habían preparado mentalmente lo suficiente, quedaron impactadas por la magnífica escena que se desarrollaba en la mansión. El sonido de guau, guau. No dejaba de salir de sus bocas.
No mucho después de que entraron a la mansión, los sirvientes que estaban limpiando el patio descubrieron a Chinatsu y a los demás y se acercaron lentamente a ellos con sonrisas en sus rostros. Al acercarse, notaron a Nanako y Mimiko junto a su joven dama. Aunque vestían ropas lujosas, su frágil apariencia, debido a la falta de comida y ropa durante tanto tiempo, no podía ocultarse. Todos comprendieron inmediatamente que ese era el objetivo de inversión que su joven dama había traído del campo. De hecho, este tipo de cosas no son raras en las grandes familias del mundo de la magia. Además, cuando la gente piensa en el carácter santo de su joven dama, todos piensan. Es digna de ser la joven dama. Todos querían mostrar lo que creían que era una sonrisa amistosa para tranquilizar a Nanako y Mimiko, pero las dos, reuniendo coraje, respiraron profundamente, dieron un paso adelante y se presentaron a todos. Mi nombre es Nanako Kaba. Mi nombre es Mimiko Kaba. Por favor, cuídame en el futuro. Después de que ambos terminaron de hablar, se inclinaron levemente con cortesía, lo que asustó a los sirvientes. Su estatus en la familia Gojo siempre había sido el más bajo, y normalmente nadie se inclinaría ante ellos. Sin embargo, tras recibir saludos tan amables de Nanako y Mimiko, sintieron un gran afecto. No se debía a la vanidad de pensar que otros eran de menor estatus que ellos, sino a una emoción más pura. Tras despedirse de todos, Nanako y Mimiko, que estaban junto a Chinatsu, liberaron al instante la tensión contenida. Voltearon la cabeza para mirar a Chinatsu, respirando con dificultad, y les preguntaron cómo habían estado. La evaluación de Chinatsu fue, naturalmente, que habían hecho un buen trabajo. La cortesía era fundamental. Aunque a ojos de los demás esas personas eran solo los sirvientes de menor rango de la familia Gojo, para Chinatsu eran parientes que la habían criado desde niña y tenían cierta relación de sangre con ella. El feudalismo de la familia Jujutsu es como un microcosmos de la corrupción de todo el mundo del Jujutsu. Los esfuerzos de Chinatsu por cambiar a la familia Gojo también son preparativos para el futuro cercano. Después, Chinatsu consiguió un lugar para que Nanako y Mimiko vivieran en la mansión de la familia Gojo. Con la bienvenida de Chinatsu, la familia Gojo no las descuidaría, y no habría problema en que llevaran una vida estable. Por supuesto, si solo quieren vivir una vida diaria estable, confiar en Chinatsu es suficiente, pero si quieren ser reconocidos por los miembros del clan, necesitan trabajar duro. Sin embargo, Qianxia no estaba demasiado preocupada por el talento de los dos para lanzar hechizos. En la novela original, la olla chorreante del espíritu de la maldición de la plaga era lo suficientemente poderosa como para derrotar a un hechicero de primer nivel con un solo ataque, pero los dos lograron resistir el ataque de la olla chorreante a través de los efectos de sus propios hechizos especiales, y casi salieron ilesos. El mecanismo es extraño, absolutamente extraño. En el mundo de la hechicería, los mecanismos excelentes suelen ser más poderosos que los números excelentes. Si Nanako y Mimiko se esfuerzan, sus futuros logros no deberían ser tan malos. Tras instalarse con Nanako y Mimiko, Chinatsu no tenía prisa por regresar a la preparatoria Jujutsu. Como estudiantes de tercer año como ellos, no tenían muchas asignaturas que cursar, e incluso regresar a la escuela no era un requisito obligatorio. Acostada en la cama de su propia habitación, que no había visto durante mucho tiempo, Chinatsu sostenía la parte posterior de su cabeza con ambas manos, mientras sus ojos azules miraban tranquilamente el techo de la habitación. Después de un momento de silencio, de repente levantó una mano e hizo el mismo gesto que Gojo Satoru hizo en la obra original cuando expandió su dominio del espacio infinito. Por supuesto, esto es solo una simulación y esta área no se puede ampliar ni un poco. Qianxia suspiró aliviada. Este reino era la encarnación del reino de la vida. En pocas palabras, estaba relacionado con el espíritu. Por lo tanto, incluso personas con la misma técnica no necesariamente dominaban el mismo reino. Sin embargo, si Chinatsu también practicara en la dirección del espacio infinito, definitivamente ahorraría muchas células cerebrales, pero Chinatsu estaba pensando si podría crear un campo que le perteneciera solo a ella. Pensando que en realidad estaba buscando problemas, Qianxia, que estaba acostada en la cama, no pudo evitar dejar escapar un suspiro y se quejó en voz baja. Soy realmente pretenciosa. Al día siguiente, temprano por la mañana. Chinatsu salió de la cama, y Nanako y Mimiko fueron colocadas con la familia Gojo para crecer, mientras ella se preparaba para regresar a la escuela secundaria.
Sin embargo, no se puso en camino de inmediato para regresar a la escuela secundaria, sino que se dio la vuelta y se dirigió al almacén donde se guardaban las herramientas malditas en la mansión de la familia Gojo. La subasta de herramientas de hechizo en el mundo de la hechicería se celebra aproximadamente cada 3 o 4 años. Incluso si no hay herramientas de hechizo atractivas en cada subasta, los ancianos que participan compran al menos una herramienta de hechizo bastante interesante y la guardan en el almacén. Este almacén familiar está lleno de una amplia variedad de herramientas de hechizos, incluidas algunas de grado especial. Después de una rápida mirada a su alrededor, Chinatsu sacó 2 herramientas de hechizo de primer nivel, una de las cuales era una herramienta de hechizo de tipo boxeo y la otra era una herramienta de hechizo que parecía un cuchillo de cocina. En un futuro cercano, sus compañeros de estudios, Yua Ibara y Kento Nanami, se enfrentarán a espíritus malditos que les superan por completo debido a un error de juicio de sus superiores. Como resultado, Kento Nanami apenas sobrevivirá a costa de la muerte de Yua Ibara. Si fue solo un simple error de juicio, entonces Chinatsu solo necesitaba pedirles a los dos que prestaran más atención y mejoraran su fuerza. Pero si esto no es un error de juicio, sino un acto deliberado de los altos mandos de la maldición, que quieren debilitar la fuerza de la escuela secundaria donde está Gojo Satoru, entonces simplemente prestar más atención y mejorar la fuerza puede no ser suficiente para cambiar el futuro. No es que a Chinatsu le guste pensar en la dirección de la teoría de la conspiración, es principalmente porque el mundo corrupto de las artes de la maldición hoy en día es realmente capaz de recurrir a medios tan despreciables. Tenían miedo de que los hechiceros de grado especial formaran bandas y facciones, pero no se atrevieron a atacarlos directamente, por lo que solo podían atacar a otros en secreto para debilitar su fuerza. Para evitar un futuro así, exista o no, tanto Aibara-yu como Nanami Kento necesitan energía oculta de respaldo, que es la llamada carta del triunfo. Con esto en mente, Chinatsu tomó las 2 herramientas malditas y abandonó el almacén familiar para ir a la preparatoria de Jujutsu. Si no podía salvar a Aibara-yu, y mucho menos a Geto Suguru, quien sufría un trastorno mental, Chinatsu no podía garantizar que se volviera loca e implementara el plan de reforma del mundo del Jujutsu antes de tiempo. Después de regresar a la escuela secundaria, Chinatsu entregó las 2 herramientas malditas de primer nivel a Aibara-yu y Nanami Kento respectivamente. Aunque ambos se sintieron un poco avergonzados por esto, finalmente lo aceptaron después de que Chinatsu discutiera fuertemente. En circunstancias normales, intenta no usar esta herramienta de hechizo. Considérala tu mejor carta. Así, podrás practicar tus hechizos al realizar misiones y usarla en momentos de crisis para maximizar su efectividad. Ambos asintieron en acuerdo con las instrucciones de Chinatsu, pero el perspicaz Nanami Kento detectó algo extraño en el tono de Chinatsu y tuvo la sensación de que sus vidas podrían correr peligro en el futuro. Nanami Kento seguía este asunto con recelo en secreto. En su opinión, su superior era una persona muy poderosa, completamente diferente de otro superior llamado Gojo. Creyó que había recibido noticias especiales, así que les informó sutilmente. Tras agradecer a Chinatsu, Aibara-yu y Nanami Kento llevaron a cabo el plan original como siempre. Chinatsu se sintió un poco aliviado, pensando que con eso bastaría. Por otro lado, Gojo Satoru y Geto Suguru, que vivían en el dormitorio de la escuela técnica, salieron. Mientras se dirigían al edificio principal, se encontraron con Chinatsu. Hermana. Gojo Satoru originalmente tenía sus manos en sus bolsillos, pero cuando vio a Chinatsu, inmediatamente sacó una mano y la saludó. Geto Shiayou también sonrió y agitó suavemente su mano y dijo buenos días. Actualmente, el estado mental de Geto Suguru es muy estable, lo que hace digno de la persistente educación ideológica y moral que Chinatsu le ha impartido a lo largo de los años. Por supuesto, esto también fue gracias al hecho de que después de tener a Youyun, se concentró en las habilidades físicas y no comió esas bolas malditas que eran como trapos cubiertos de vómito con tanta frecuencia como antes. Al mirar a Geto Suguru frente a ella, el corazón de Chinatsu se llenó de una sensación de logro en el sistema de entrenamiento. Aunque había pasado más tiempo con Gojo Satoru, no podía interferir en absoluto con su personalidad y simplemente dejarlo ser. Justo cuando Chinatsu suspiraba para sus adentros, Gojo Satoru, a su lado, se inclinó de repente hacia ella y le preguntó con una sonrisa. Hermana, ¿cómo va tu investigación de campo? Tengo muchas ganas de empezar. Al oír lo que dijo Gojo Satoru, el rostro de Chinatsu tembló. Quería fingir calma para que Gojo Satoru no notara su cambio emocional. ¿Pero quién es este Gojo Satoru?
Chinatsu puede engañar a los demás, pero no a su lindo hermano. Gojo Satoru captó agudamente las fluctuaciones emocionales en el rostro de Chinatsu y comprendió instantáneamente la razón de estas fluctuaciones emocionales. El progreso del desarrollo de mi hermana en este campo no es tan bueno como el mío. Gojo Satoru abrió la botella de champán en el acto, y la sonrisa en su rostro no mostró ningún signo de moderación y se rió a carcajadas sin control. Al ver la apariencia de Gojo Satoru, Chinatsu quiso patearlo con fuerza en el trasero, pero desafortunadamente, debido a su defensa ilimitada permanente, sería inútil incluso si realmente levantara el pie. Si Gojo Satoru realmente dominara el dominio antes que él, entonces la situación entre ellos sería que Gojo Satoru podría dañar a Chinatsu, pero Chinatsu nunca podría tocar a Gojo Satoru. El peor resultado sería que ella quedara bajo el espacio infinito de Gojo Satoru, y su cerebro fuera inculcado con una gran cantidad de información basura, convirtiéndola en una marioneta idiota en poco tiempo, permitiendo a Gojo Satoru hacer lo que quisiera. No, no. Había un fuego furioso en los ojos de Chinatsu. Incluso si solo imaginaba brevemente el futuro donde Gojo Satoru se convertiría en el maestro, sentía que sería terrible. Si antes el espíritu de lucha de Chinatsu solo estaba al 100%, ahora Gojo Satoru lo ha encendido directamente a más del 1000%. Justo cuando Chinatsu estaba pensando esto y preparándose para practicar en reclusión y no salir hasta que hubiera alcanzado cierto nivel, el teléfono celular en su bolsillo de repente emitió un zumbido. Es un mensaje de texto, no una llamada telefónica. Confundida, Qianxia sacó su celular del bolsillo. Encendió la pantalla y descubrió que era un mensaje de la señorita Mingmin. Mingmin, un hechicero de primer nivel, es mayor que Chinatsu y los demás. Su fuerza es superior a la de los hechiceros de primer nivel y le apasiona el dinero. Si se trata de algo que no tiene que ver con el dinero, no estará motivada en absoluto, sino por el contrario, estará llena de espíritu de lucha y se convertirá en una persona extremadamente confiable. Gracias a sus habilidades, Mingmin tiene ventaja en la recopilación de información. Mucha gente en el mundo de la maldición le transfiere dinero y le confía tareas de recopilación de información, y Chinatsu también es uno de sus empleadores. Al final, solo hay dos villanos amenazantes en Jujutsu Kaisen. Uno de ellos es el rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna, considerado el enemigo más poderoso y la persona más poderosa de la historia. Se dice que suprimió por completo la edad de oro del mundo de las maldiciones él solo. El otro se llama Noose, un hechicero con la capacidad de reemplazar el cerebro y apoderarse del cuerpo de otros. Ha existido durante miles de años y ha estado cambiando constantemente de cuerpo durante este periodo. Se desconoce su propósito, pero se sospecha que intenta crear una criatura perfecta que supere a los humanos, los hechiceros y los espíritus malditos. Hace unos años, Chinatsu encargó a Mingmin encontrar el rastro de Noose. Aunque Noose podía cambiar su cuerpo reemplazando constantemente su cerebro, siempre tenía una herida horizontal en la cabeza que lo atravesaba. Aún así, sigue siendo difícil encontrar rastro del veterano Noose. Tras varios años, Mingmin no ha podido encontrar rastro alguno de Noose. A Mingmin le encanta el dinero. Aunque cuanto más se demore, más comisiones podrá obtener de Qianxia, Mingmin también tiene un objetivo final. Dice que si acepta el dinero pero no obtiene resultados tangibles, su credibilidad ante los servicios de inteligencia se verá afectada. Por esta razón, Mingmin envió un mensaje a Qianxia a principios de año, diciendo que haría todo lo posible para encontrar el rastro de la unidad objetivo este año, para que Qianxia pudiera estar tranquila. Y ahora, Mingmin ha completado el encargo. Chinatsu, encontré a la persona con la herida horizontal en la cabeza que me pediste. Está en el aeropuerto, esperando su vuelo. La observé brevemente y parece que se dirige a un país de Sudáfrica. Al ver el mensaje de Mingmin en la pantalla del teléfono, Chinatsu se quedó atónito por un instante. El género de Mingmin era ella, así que parecía que Nozomi aún debía usar el cuerpo de la madre de Itadori, pero... ¿Sudáfrica? ¿Qué hacía allí? En ese momento, la mente de Chinatsu trabajaba frenéticamente. Tras unos segundos, sus ojos se abrieron de par en par y, de repente, se dio cuenta de algo. Los hechizos no son exclusivos de todo el país. Es precisamente debido a la barrera de Tianyuan y al grado de perversión de este país que los hechiceros y las habilidades de maldición son relativamente superiores. También hay maldiciones y hechiceros en el extranjero, y tienen sus propias herramientas de maldición únicas creadas con su propia tecnología. Herramienta de hechizo de grado especial. Cuerda negra.
Hay tantas habilidades que nacen de las herramientas de hechizo que incluso una técnica sin límite inferior, llamada error, puede verse eclipsada por dos tipos de herramientas de hechizo. Primero, el Amagami Oko en manos de Fushiguro Shinobu. En segundo lugar, la cuerda negra tiene su origen en Sudáfrica. El Tensoku puede cancelar cualquier hechizo activo al tocarlo la hoja. El efecto de la cuerda negra es aún más poderoso, ya que puede interrumpir la energía maldita en el espacio circundante, impidiendo que los hechiceros cercanos lancen hechizos con normalidad. Por supuesto, la cuerda negra también tiene sus desventajas, es decir, la cuerda negra es más susceptible a sufrir daños que la Amasaka Oko y la cuerda se acortará después de un tiempo de uso. Para fabricar una cuerda negra de tamaño normal es necesario que alguien que sepa cómo hacerla dedique décadas de duro trabajo. Incluso con esta deficiencia, la cuerda negra sigue siendo una herramienta de hechizo rara y poderosa. Si la soga se apodera de la cuerda negra, las consecuencias serán, ella tampoco pudo conseguir la cuerda negra. La expresión de sorpresa que se reveló hace un momento desapareció en unos segundos y fue reemplazada por una expresión clásica de Chinatsu. Como persona reencarnada que conoce la trama, ¿cómo podría ignorar la existencia de la cuerda negra? Basándose en el principio de precaución. Precaución. Precaución otra vez. Chinatsu había organizado un viaje a Sudáfrica hace unos años para encontrar a la persona que hizo y sostenía la cuerda negra. Gracias a los incansables esfuerzos del equipo de búsqueda, todas las cuerdas negras existentes en el mundo fueron destruidas a finales del año pasado. Quienes sabían cómo fabricarlas fueron incluso invitados de regreso al país de forma amistosa y recluidos en un lugar apartado. Chinatsu no quiere tener una soga que la ate cuando pelee contra Ryoumen Sukuna con 20 dedos en plena forma en el futuro. Sería una verdadera molestia. Extendió una mano y le dio unas palmaditas suaves en el pecho, respirando lentamente mientras se decía en secreto que estaba bien preparada. Entonces, los dedos de Chinatsu tocaron rápidamente el teclado de la pantalla del teléfono y escribieron un mensaje a Mingmin. Chinatsu. Disculpe, ¿podría ayudarme a reunir información sobre ella, hermana Mingmin? No necesita viajar con ella, solo avíseme cuando regrese. Mingmin. Por supuesto, no hay problema, pero esta es una nueva comisión, por lo que debes pagar la tarifa de comisión nuevamente. Chinatsu. ¿10 millones incontables? Mingmin. Trato hecho. Tras un breve intercambio de mensajes, se formalizó la nueva comisión. Aunque el dinero aún no se había ingresado en su cuenta, Mingmin no sospechaba que la hija de la familia Gojo se retrasaría o incumpliría con el pago. Debes saber que cuando me encargó encontrar la soga, también pagó 10 millones. Se transfirieron a su cuenta en menos de 10 minutos tras la comunicación. Fue demasiado eficiente. Mingmin, al otro lado del teléfono, miró las palabras 10 millones escritas por Qianxia en la pantalla de su celular. Al principio, las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente y luego no pudo evitar estallar en carcajadas. Esa sonrisa diabólica atraía a los transeúntes, quienes volteaban la cabeza para contemplar a esta mujer de una belleza deslumbrante. No podían comprender la emoción que sentía Mingmin en ese momento. Con estos 10 millones de yuanes, el depósito en su cuenta personal superará los 100 millones. Este es un día que quedará grabado en la historia de su vida. Hoy puedes ir a un hotel de lujo y darte un capricho, Chinatsu, eres realmente mi ángel. Mingmin se dio la vuelta y abandonó el área tranquilamente. No estaba en el aeropuerto, e incluso se encontraba bastante lejos del aeropuerto donde se encontraba Noose, el objetivo de vigilancia. Gracias a su magia, Mingmin pudo monitorear a Noose a tal distancia. Maniobras del mirlo. Con esta técnica, puede compartir la vista de los cuervos que controla consigo misma, obteniendo así un campo de visión muy amplio. Por supuesto, para convertirse en un hechicero de primer nivel, no es suficiente tener solo la habilidad de reconocimiento. Las habilidades de combate son imprescindibles. En este mundo, todos los seres vivos poseen un poder maldito, cuya única diferencia reside en la fuerza de dicho poder. Mingmin puede eliminar por la fuerza las restricciones del poder maldito de los cuervos, obligándolos a sacrificar sus vidas a cambio de fortalecer y liberar dicho poder, lanzando así ataques suicidas. El movimiento viento divino solo puede ser enfrentado frontalmente por Gojo Satoru, quien posee una técnica sin límite, sin sufrir daño. Pero ahora Chinatsu debe unirse al combate. La eliminación de la visión compartida de Mingmin y Crow también significa que no hay necesidad de reconocimiento, ya que la unidad objetivo ya está en el avión.
Debes saber que por mucho que se fortalezca el poder mágico del cuervo, es imposible alcanzar la velocidad del avión, sin mencionar que su poder mágico no es suficiente para que pueda controlar al cuervo a través de las fronteras. Simplemente controló a unos cuantos cuervos para que sobrevolaran el aeropuerto y esperaran. Si la soga aparecía de nuevo desde el aeropuerto, los cuervos le informarían de inmediato a Mingmin. Tras subir al avión, Nozomi se sentó en primera clase. Apoyó la cabeza en una mano y miró por la ventana. La extraña sensación ha desaparecido. ¿De verdad alguien me vigilaba antes? ¿Pero quién podría ser? ¿Será Tianyuan? Luo Suo frunció el ceño ligeramente, desconcertado. Como artista del intercambio de cerebros con miles de años de existencia, cambia constantemente de cuerpo mientras opera en la clandestinidad. Realmente no puede comprender quién más en esta era conoce su existencia excepto Tianyuan, quien ha vivido tanto como ella. Su objetivo en este viaje era, sin duda, la cuerda negra. Naturalmente, conocía la existencia de la herramienta maldita cuerda negra desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, no había incluido la cuerda negra en su plan, pues creía que no era necesaria. Siguió creyéndolo incluso después de enterarse de que 2 magos de 6 ojos nacieron en la familia Gojo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, descubrió que las cosas se desviaban cada vez más de su plan, y los 2 magos de 6 ojos de la familia Gojo se convirtieron en un gran obstáculo para su plan. Si ella no cambia su plan cuidadosamente preparado puede ser destruido por las 2 personas de la familia Gojo usando la violencia. Al pensar en esto, Luo Suo no pudo evitar respirar. No parecía la villana definitiva, sino una persona reconocida e íntegra torturada por el villano. Una premonición siniestra emergió lentamente de su corazón, y se hizo aún más fuerte con el paso del tiempo. Al bajar del avión, se dirigió directamente a una tribu escasamente poblada de Sudáfrica, con la intención de llevarse 3 o 4 cuerdas negras de allí. Sin embargo, al llegar a su destino, se quedó atónita. Aunque la población era escasa, al menos aún se podía ver a los aldeanos trabajando a simple vista. Pero ahora esta pequeña tribu se ha convertido en un páramo. La brisa fresca soplaba en sus mejillas, pero ella sentía un dolor ardiente en sus mejillas. Después de todo, el monstruo milenario no era rival para el tramposo, con la doble cualidad de viajar en el tiempo y ser prudente. La soga se mantuvo frente a la tribu cuerda negra original como una persona perezosa, y sus mejillas toleraron en silencio los fuertes y calientes golpes de la fresca brisa. La cuerda negra fue destruida, y Amaganioko quedó en manos de Fushiguro Shinobu. Chinatsu no se preocupó. De ser posible, incluso quería conseguir el objeto maldito especial límite de la puerta de la prisión. Por desgracia, no pudo encontrarlo. Debería haber caído en manos de Nosoko hacía mucho tiempo. Esta parece ser una buena situación en este momento, pero en realidad solo está desplazando silenciosamente el futuro hacia el futuro perfecto que ella imagina. No solo hay muchas cosas que tener en cuenta, sino que también teme que en el futuro, Sukuna y Nozomi luchen hasta la muerte y provoquen algo que ella no ha previsto. En última instancia, es porque el manga no estaba terminado antes de que yo reencarnara, así que no sé si Ryoumen, Sukuna y Nosoko tienen alguna carta oculta, y si la tienen, no sé cuáles son. Tras transmitirle el contenido a Mingmin en la escuela técnica, Chinatsu dejó escapar un suspiro. Gojo Satoru, a su lado, estaba un poco desconcertado, con las manos en los bolsillos y el cuello estirado para mirar la pantalla del teléfono que Chinatsu sostenía. Pero antes de que pudiera ver con claridad, Chinatsu le dio una bofetada en la mejilla. Aunque la palma de Chinatsu no pudo tocar su cuerpo debido a la defensa ilimitada, la colisión de poder infinito fue suficiente para empujar con fuerza de Gojo Satoru. No mires los teléfonos de otras personas. Soy tu hermano Tilde. Por eso es aún peor. Tras las justas palabras de Chinatsu, Gojo Satoru giró la cabeza hacia un lado, haciendo pucheros y murmurando algo como no lo miraré entonces. Al ver a Gojo Satoru así, Chinatsu sintió una oleada de ira. Ya había decidido evitar verlo lo más posible antes de completar su propio dominio, para evitar ser provocada por él cuando se encontraran. El crecimiento de un hechicero no es necesariamente uniforme. En las condiciones adecuadas, solo se requiere un poco de cualificación y suficiente imaginación, y luego, con una pequeña oportunidad, la persona se transformará. Aunque el progreso de Chinatsu en la expansión del dominio es solo 0 ahora, no es imposible saltar directamente de 0 a 100. Por esta razón, Chinatsu todavía está llena de confianza en sí misma,
creyendo que puede dominar el dominio antes de que Gojo Satoru domine el espacio infinito. Y así, sin más, pasó un mes. Chinatsu salió de la preparatoria Jujutsu con una expresión deprimida. Durante este mes, había estado practicando en aislamiento con una intensidad extrema sin conocer a Gojo Satoru. Había planeado no salir hasta dominar la técnica, pero al final, no pudo soportar la soledad y el tormento de que la barra de progreso no subiera. Ni siquiera se atrevió a preguntar sobre el progreso de Gojo Satoru, pero Gojo Satoru no le envió un mensaje importante, por lo que probablemente no dominaba completamente el campo, al menos no todavía. Chinatsu extendió una mano y se rascó la nuca con impotencia. De hecho, no estaba del todo perdida. Ya tenía una idea aproximada, pero esta idea era un poco descabellada. Ni siquiera alguien tan segura de sí misma creía que pudiera construir ese campo. Primero debería relajarme y salir a caminar. Quizás solo necesite un entorno adecuado. Chinatsu caminaba por la calle frente a la escuela técnica y estiraba los brazos. Aunque no tenía un destino específico en mente, inconscientemente caminó hacia Akihabara. Akihabara está ubicado en el barrio Chiyoda, Kioto, Tokio, y está a solo unos kilómetros de la escuela secundaria Jujutsu, por lo que Chinatsu tuvo la suerte de poder llegar caminando. Chinatsu no tardó mucho en llegar a Akihabara. Desde que empezó la escuela, ella y Gojo Satoru rara vez venían. Antes, venían de vez en cuando a trabajar en la cafetería de su empresa. La foto de Gojo Satoru con un traje de mukama todavía está en su teléfono móvil, pero esta cosa no representa ninguna amenaza para Gojo Satoru en absoluto. Después de todo, para Gojo Satoru, la ropa de mujer no es nada, y mucho menos las fotos. Si alguien quiere verla, que le den unos minutos a Gojo Satoru, y no le importa cambiarse a ropa de mujer en el acto. Mientras recordaba su pasado, Chinatsu caminó inconscientemente hacia la cafetería donde solía trabajar a tiempo parcial. Al principio no había planeado entrar, pero finalmente entró con sinceridad. Ama de llaves, sirvientes masculinos y femeninos. ¿Sigue siendo tan impactante visualmente? Justo cuando Chinatsu entraba a la tienda, una chica con uniforme de mayordomo se acercó rápidamente. Estaba a punto de saludarla, pero al mirarla con atención, se quedó atónita. ¿Chinatsu? Hola. Chinatsu sonrió y la saludó con la mano. La ama de llaves que tenía delante se llamaba Kana, una colega de Chinatsu que llegó después, cuando ella aún trabajaba. No se imaginaba que, después de tantos años, siguiera trabajando allí. ¿Nuestra tienda, son tan buenos los beneficios? Justo cuando Chinatsu estaba confundida, la entusiasta Kana la invitó a pasar al salón interior del café. De camino, le dijo al camarero que pasaba. Ya hay menos gente, todos pueden descansar tranquilos. Resultó que ahora era la subgerente de café. Fue precisamente por el ascenso y el aumento de sueldo que no renunció. Incluso hizo de camarera hace un momento, ya que el local estaba demasiado lleno hace unos minutos, así que tomó el relevo. Chinatsu. Lo ascendieron. Kana. Jeje, en realidad no, en realidad no. Kana tiene buena personalidad y buen aspecto, y sin duda podría ser una idol. Sin embargo, durante el incidente de los idols voladores, fue una de las pocas personas que no mostró ningún interés. Aunque Chinatsu y Gojo Satoru no conocían muy bien a sus colegas en aquel entonces, su preferencia era innegable. Durante un rato, charlaron animadamente sin mayores inconvenientes. Sin embargo, durante la charla, ella le acariciaba los hombros de vez en cuando. No sé por qué, pero últimamente me duelen mucho los hombros. Supongo que es que estoy sobrecargado de trabajo. ¿No puede ser que me los haya manchado? Kana se frotó los hombros y rió suavemente, jugueteando con sus hombros doloridos. Estaba realmente cansada y no había señales de estar poseída por un espíritu maldito. Sin embargo, si esto continuaba, no sería bueno que Kana realmente empezara a pensar en cosas sucias. Hay cosas que temes que se hagan realidad. Cuando las personas temen a cosas como fantasmas y monstruos y piensan demasiado en ellos, sus cuerpos inconscientemente emiten más poder de maldición, lo que facilita la atracción de espíritus malditos. Chinatsu empujó a Kana hacia el sofá en la habitación interior, le pidió que se sentara y luego se paró detrás de Kana y extendió sus manos para presionar sus hombros. Chinatsu. Tengo una técnica de masaje muy poderosa que puede aliviar la fatiga eficazmente. Solo cierra los ojos y disfrútalo.
Cuando Chinatsu dijo esto, Kana estaba un poco confundida sobre cómo Chinatsu podía tener habilidades profesionales de masaje, pero aún así asintió obedientemente y cerró los ojos. Por supuesto, no había forma de que Chinatsu pudiera darle un masaje, pero aún tenía una forma de resolver la situación de Kana. Chinatsu frotó los hombros de Kana con las manos de forma muy poco profesional. Al mismo tiempo, cerró los ojos y se dedicó a controlar el poder maldito, infundiéndolo en el cuerpo de Kana poco a poco. Técnica de reversión activada. Bajo la salida de energía positiva de la técnica de inversión cuidadosamente controlada por Chinatsu, el dolor en los hombros de Kana se curó poco a poco. Aunque la técnica de masaje del Chinatsu es bastante poco profesional, afortunadamente Kana no puede apreciar su nivel. El auténtico entumecimiento de esta técnica de inversión la ha sumido en un mar de comodidad. Unos minutos después, el masaje del Chinatsu terminó. Kana, sorprendida, se estiró y se frotó los hombros doloridos con las manos. Ahora se sentía muy relajada. ¡Guau! ¡Qué increíble! Chinatsu, ¿dónde aprendiste esta técnica de masaje? El efecto se nota enseguida. Dijo Kana sorprendida mientras se frotaba los hombros. Este es un secreto de mi pueblo. Es un secreto de mi pueblo. Tienes que cuidar más tu cuerpo en el futuro, ¿de acuerdo? No creas que puedes malgastarlo sin más solo por ser joven. Eso te traerá serios problemas en el futuro. Chinatsu le dio instrucciones a Kana como una madre anciana, y Kana sonrió y agitó la mano para indicar que entendía y prestaría más atención en el futuro. Los dos se sentaron en la sala interior de la cafetería y charlaron. Quizás porque llevaba un tiempo preocupada por el campo de entrenamiento, charlar con gente ajena al mundo de la magia la tranquilizaba. Este tipo de vida es lo que Chinatsu desea. Chinatsu no busca el poder más fuerte del mundo, pero en este mundo se requiere la fuerza necesaria para proteger la vida y el futuro. Por cierto, ¿por qué no vino Ukun contigo? ¿No estaban siempre juntos antes? Preguntó Kana con una sonrisa. Al escuchar lo que dijo Kana, Chinatsu no pudo evitar toser en el acto, preguntándose cuándo ella y ese chico podrían ser descritos como pegajosos. Pero dejando de lado si son pegajosos o no, Chinatsu y Gojo Satoru tienen una muy buena relación. Solo que, debido a sus personalidades, tienden a discutir. Si un día la comunicación entre ellos se vuelve respetuosa y sus palabras y acciones se vuelven armoniosas, por favor no lo dudes, porque definitivamente hay un problema. El tiempo pasó minuto a minuto y antes de que se dieran cuenta ya llevaban media hora charlando y era hora de almorzar. Justo cuando Kana estaba a punto de preguntarle a Chinatsu si quería almorzar juntas, el teléfono en el bolsillo de Chinatsu de repente vibró. Chinatsu sacó su celular del bolsillo y encendió la pantalla. Descubrió que era un mensaje de un alto funcionario del mundo de las maldiciones, quien le informaba que se sospechaba que un espíritu maldito de grado especial había aparecido en una zona montañosa de Kagoshima y le pedía que fuera allí cuanto antes para encargarse de él. Al ver esta noticia, Chinatsu no pudo evitar chasquear los labios. Después de todo, por fin había logrado un estado de relajación en su comunicación con Kana. Esto cuenta como horas extras. Kana observó el cambio de expresión de Chinatsu. Como solía atender a los clientes en la cafetería, había desarrollado una gran capacidad para observar las palabras y expresiones de la gente. De inmediato, dedujo que algo le había sucedido repentinamente. Se tragó las palabras vamos a almorzar juntos más tarde y en su lugar sacó su teléfono celular de su bolsillo. Agreguemos nuestros datos de contacto. Cuando tengamos tiempo, podemos comer juntos con nuestros antiguos compañeros que trabajaron aquí y ponernos al día. Está bien, si estás libre, salgamos a comer. Yo invito. Después de que Chinatsu intercambió información de contacto con Kana, se levantó de su asiento y se despidió de Kana. El ambiente relajado que antes reinaba se volvió pesado al salir del café. Los ojos de Chinatsu brillaron con una luz azul pálida, y aún se resistía a abandonar su vida relajada. Esfuérzate más. Chinatsu estaba pensando esto, y justo cuando estaba a punto de extender la mano y tomar un taxi al costado de la carretera para ir al lugar en Kagoshima donde se sospechaba que había aparecido el espíritu maldito de grado especial como se mencionaba en las noticias, su teléfono celular vibró nuevamente. Cuando abrió su teléfono, descubrió que era otro mensaje de ese funcionario de alto rango en el mundo de la hechicería, diciendo que habría un automóvil especial para recogerla y le pidió a Chinatsu que esperara pacientemente un momento. Chinatsu estaba un poco confundida.
Había realizado muchas misiones de hechizos, pero esta era la primera vez que sus superiores habían dispuesto un vehículo para recogerla. ¿Será porque se sospecha que el objetivo en esta ocasión era un espíritu maldito de grado especial? Con esta duda, Qianxia esperó allí hasta que un automóvil especial negro apareció a lo lejos y se detuvo frente a ella. ¿Es la señorita Gojo? Por favor, suba al coche. El conductor del coche especial asomó la cabeza por la ventanilla y habló. Cuando Chinatsu se sentó seguro en el coche, el conductor pisó el acelerador y condujo hacia Kagoshima, la ciudad más al sur del país. Pensándolo bien, ¿por qué Kagoshima de nuevo? Chinatsu no pudo evitar quejarse ante lugar, pero comparado con la inquietud que sentía en ese momento, esta queja sobre la ubicación de Kagoshima no era importante. Ella yacía en el lado izquierdo del asiento trasero, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda y los ojos fijos en el paisaje que cambiaba rápidamente fuera de la ventana. 2 horas después. Señorita, hemos llegado a nuestro destino. De acuerdo. Apenas unos segundos después de que Chinatsu saliera del auto, el auto especial que se suponía debía quedarse allí y esperar a que Chinatsu exorcizara al espíritu maldito antes de enviarlo lejos, de repente arrancó de nuevo, giró bruscamente y se preparó para abandonar el área. Al ver esta escena, Qianxia rápidamente extendió dos dedos juntos hacia el auto especial que se alejaba a toda velocidad, y balas escarlatas se condensaron rápidamente desde las yemas de sus dedos. El de menor potencia salió disparado de las yemas de los dedos de Chinatsu, detonando instantáneamente el coche especial. El conductor saltó del coche en el momento crítico y rodó al suelo, incapaz de moverse por las consecuencias de la explosión. Los ojos de Chinatsu emitieron una luz azul pálida. No siguió prestando atención al conductor, que de repente se dio la vuelta y huyó, sino que se giró hacia un lado y miró hacia la arboleda. No lo escondas, lo veo todo claramente. En cuanto dijo esto, se produjo una repentina conmoción en el bosque frente a ella. Una mujer de figura imponente y cabello corto con flequillo lateral salió lentamente del bosque con una leve sonrisa. Y lo más importante, tenía una cicatriz horizontal en la frente. Como era de esperar de ti, los 6 ojos. No, debería decir que mereces ser llamado Gojo Chinatsu. Además de la perspicacia que te otorgan los 6 ojos, tus reacciones y tu capacidad de pensamiento son muy agudos. La mujer salió del bosque, sonriendo y aplaudiendo. Al escuchar los aplausos, Qianxia se sintió incómoda, con gotas de sudor en la cara. Una profunda y sin precedentes sensación de crisis la invadió. Porque la persona frente a ella no era otra que Millen y un Brain Switch, uno de los 2 villanos finales de Jujutsu Kaisen. Nudo corredizo. Al mirar la soga que apareció de repente frente a ella, Qianxia se dio cuenta de inmediato de que su plan de dejar que Mingmin vigilara la soga había fracasado. Sin embargo, a Chinatsu no le extrañó el fracaso del plan. Al fin y al cabo, la otra parte era un viejo zorro milenario. Mientras tuviera un mínimo de conciencia, no le sería difícil evadir la vigilancia. Lo principal era que este zorro milenario, no le temiera y fue directo hacia ella. Pero hay que decir que sus acciones asustaron mucho a Qianxia y la hicieron sentir incómoda. Hay una gran diferencia entre un hechicero que puede usar su dominio y uno que no. Incluso en una batalla normal, si un bando despliega su dominio, la situación se revierte. Y esta es la situación ahora mismo. Pero, ¿y qué? Chinatsu ajustó rápidamente su estado. No temía al enemigo. Desde que dominó el despertar de la técnica de reversión, ese famoso dicho quedó grabado en sus corazones, aunque no lo pronunciaran ni ella ni Gojo Satoru. Soy el único en el mundo. Mirando a Chinxia, quien inmediatamente entró en el estado con los puños apretados frente a él, Susuo no pudo evitar revelar una pizca de asombro en sus ojos y siguió aplaudiendo. Durante los últimos 1000 años, Nozomi había visto más de 1 o 2 criaturas de 6 ojos. Aunque 2 parejas de criaturas de 6 ojos nacieran al mismo tiempo en esta generación, no le sorprendió demasiado, pues pensó que esto no obstaculizaría sus planes. Pero cuando Chinatsu y Gojo Satoru despertaron y se convirtieron en los más fuertes a una edad temprana, una sensación de crisis que no había sentido durante 1000 años surgió en su corazón. Si ella continuaba ocultándose y dejaba que siguieran creciendo, entonces incluso si su plan pudiera continuar, definitivamente no sería considerado fácil.
Confiando en sus años de experiencia, había plantado un agente encubierto entre los altos mandos del mundo mágico, con la intención de usarlo cuando el gran plan estuviera en marcha, pero ahora había sucedido antes de lo previsto. Pero, no se arrepiente. Al pensar en esto, las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente. Justo cuando estaba a punto de levantar el brazo para animar a Chinatsu, de repente se dio cuenta de que este, que estaba justo frente a ella, había desaparecido. Como un fantasma, la figura de Chinatsu desapareció repentinamente y de repente apareció frente a la soga a menos de medio metro de distancia. Apretó los puños y reunió fuerzas para atacar. Con el rostro tenso, Nozomi giró rápidamente el cuerpo hacia un lado y evitó por poco el repentino puñetazo de Chinatsu. Sin embargo, aún así, aún tenía una marca de sangre en la mejilla por la fricción. Tras fallar otro golpe, Chinatsu no desistió. Giró el cuerpo en el sitio y lanzó una patada alta hacia la cabeza de Nozomi. Nozomi reaccionó a tiempo y cruzó los brazos en postura defensiva para bloquear la patada de Chinatsu. Gracias al poder maldito mejorado de Chinatsu y a la potencia de Kan, aunque Nozomi bloqueó la patada con los brazos cruzados, sus pies lo rozaron contra el suelo y cayó 1 o 2 metros. Como hermana mayor de Geto Suguru y Gojo Satoru, aunque Chinatsu prefiere ser una maga pura, todavía no descuida su entrenamiento en habilidades físicas. Aunque la batalla entre hechiceros se parece más a un duelo de hechizos, si el nivel de los hechizos es casi el mismo, la clave para determinar la victoria o la derrota seguirá recayendo en el cuerpo físico. Este es el punto de vista de Nozomi en la obra original, aunque al leer los cómics, Chinatsu no pudo evitar quejarse de que los cómics no deberían llamarse Jujutsu Kaisen y deberían cambiarse a Zoujutsu Kaisen. Pero a pesar de todas las quejas, después de convertirse en un verdadero hechicero, Chinatsu aceptó de mala gana el punto de vista de Nozo. El cuerpo es muy importante. Aunque Nozomi se cruzó de brazos para defenderse, recibió una patada a 2 o 3 metros de distancia. Su rostro reflejaba una expresión de ferocidad, pues no esperaba que el ataque de Chinatsu fuera tan intenso. Ella descruzó los brazos en una postura defensiva, pero vio a Chinatsu levantar una mano, con su palma condensada en un dedo similar a una pistola apuntando a la soga frente a ella. Una bala escarlata se condensó rápidamente de la punta de sus dedos. Nozomi, familiarizada con las técnicas ilimitadas de la familia Gojo, determinó de inmediato que se trataba de una técnica inversa. Justo cuando Chinatsu estaba a punto de disparar la bala escarlata condensada de las puntas de sus dedos hacia la soga, de repente una gravedad abrumadora se aplicó de arriba a abajo hacia donde estaba Chinatsu. Aunque la propia Chinatsu tiene una defensa ilimitada, la gravedad no la afecta demasiado. Sin embargo, bajo esta fuerte gravedad, el suelo bajo sus pies se derrumbó, desestabilizando el centro de gravedad de Chinatsu. El que sostenía en su mano se desvió de su trayectoria original y pasó junto a la soga, explotando en su lado izquierdo. ¿Lo que acaba de pasar fue magia de gravedad? No, para ser más precisos, es la técnica mecanismo antigravedad. Su habilidad básica es la manipulación antigravedad, pero al igual que Chinatsu puede usar la inversión de técnicas, la antigravedad también puede revertirse en gravedad. Esta no es la técnica de la soga en sí, sino otra manifestación de su capacidad para reemplazar cerebros y apoderarse de otros cuerpos. Puede usar las habilidades del cuerpo después de que el cerebro es reemplazado y el cuerpo es tomado. ¿Un poco complicado? Chinatsu murmuró esto en su corazón, pero no tenía miedo. Creía que su poder ilimitado no sería inferior a ninguna otra técnica en cuanto a su rendimiento. Cam. El. Sí. Derríbala con 3 movimientos. Ante el impulso abrumador de Chinatsu, Nozomi, que era muy consciente del rendimiento de la técnica sin límites inferiores, naturalmente no tenía la intención de seguir luchando con Chinatsu de la forma normal. Levantó las manos y las giró hacia adelante y hacia atrás, haciendo un gesto similar al gesto de las palmas cruzadas budista, y tales gestos solo significaban una cosa en Jujutsu Kaisen. El reino se expande y el útero está en todas partes. En ese momento, el cielo pareció oscurecerse. Un objeto con forma de árbol se alza del suelo tras la soga. Desde lejos, parece un árbol imponente. Pero al observarlo de cerca, se descubre que este árbol no tiene hojas. En cambio, hay rostros horribles que llenan el aire de una atmósfera extraña. El útero contiene todos los seres vivos. La atmósfera inquietante se extendía por todas partes.
Aunque aún no estaba claro qué efecto específico tenía esta zona, Chinatsu ya sentía que su cuerpo y su mente se hundían. La ventaja habitual desapareció en el momento en que el lazo expandió su campo. Bajo el efecto de golpe obligatorio del campo, la defensa ilimitada de Chinatsu sería como una hoja en blanco, y el ataque del lazo podría ignorar la defensa y golpear directamente el cuerpo de Chinatsu. Sin embargo, Chinatsu no se rindió tan fácilmente. Se agachó y realizó un movimiento similar a la técnica de desenvainar la espada. El poder maldito de Chinatsu creó un pedazo de tierra pura dentro del alcance de la soga que quedó temporalmente intacto, neutralizando el efecto de golpe garantizado de la soga y haciéndola desaparecer en un corto período de tiempo. Se trata de un campo simple, también conocido como el campo de los débiles, que puede neutralizar los efectos inevitables del campo serio en un corto período de tiempo. Pero esto fue solo por un corto tiempo. Tan pronto como se abrió el sencillo dominio de Chinatsu, este pedazo de tierra pura mostró signos de erosión. Chinatsu mantuvo su técnica de desenvainado mientras observaba la soga frente a ella, llena de confianza. La presión en su corazón aumentaba gradualmente a medida que su simple dominio se erosionaba constantemente. Un dominio simple es, al fin y al cabo, solo un dominio simple. Se le llama el dominio de los débiles. Cuando entra en conflicto con un dominio serio, no se puede decir que se desmoronará al primer contacto, pero es casi lo mismo. Al ver que el simple dominio que se había desplegado hacía unos segundos ahora se había desintegrado por el conflicto con el dominio de la soga, dejando solo un alcance de un paso, las comisuras de la boca de la soga no pudieron evitar elevarse ligeramente. Ella hizo la apuesta correcta. La muchacha que tenía delante apenas había pasado su mejor momento y, a esa edad, probablemente aún no había despertado a su propio reino. Cuando el dominio ortodoxo entra en conflicto con el dominio simple, solo tomará unos segundos decidir de qué lado se pondrá la diosa de la victoria. Tras esta batalla, los líderes que había infiltrado en el mundo del Jujutsu serían sin duda interrogados por invocar a Chinatsu y también por su desaparición. Podría decirse que esta pieza de ajedrez fue desperdiciada. Sin embargo, una pieza de ajedrez sin importancia puede intercambiarse por un par de piezas de 6 ojos. Shusuo cree que es muy útil. Si el par de piezas de 6 ojos no se resuelve en este momento, podría no ser posible reemplazarlas incluso si se abandonan varias piezas en el futuro. Justo cuando el cauteloso Luosuo pensó que la victoria o la derrota estaba decidida, la tierra pura creada por el simple dominio bajo los pies de Qianxia fue completamente desintegrada por el dominio de Luosuo. No se reunió su propia energía maldita y se preparó para infligir inmediatamente el efecto de su dominio en Chinatsu para ganar la batalla. ¿Quién lo diría? Y campo simple. En el momento en que la primera ola de dominios simples colapsó, Chinatsu volvió a crear un nuevo dominio simple. Quizás para otros esto sea algo casi imposible de hacer, pero para un mago de 6 ojos que está dotado de una altísima precisión para manipular la energía maldita, no es nada. Las cejas de Nozomi se crisparon. La sensación de abrir champán en esa mitad era realmente desagradable. Sus manos temblaron ligeramente y luego se cerraron en puños. El poder mágico se adhirió a su cuerpo como una armadura, y sus puños eran como martillos de guerra. Dado que este simple campo puede romperse y luego reabrirse, aunque Nozomi todavía cree que una guerra prolongada la llevará a la victoria, no quiere darle a Chinatsu mucho tiempo para respirar. Fue porque Fushiguro Hyuji no reparó sus espadas y las de Gojo Satoru que despertaron. Nozomi no cometerá este error. No se dio un paso y se abalanzó hacia Chinatsu dentro del alcance simple a una velocidad asombrosa, lanzando un ataque torrencial sobre ella. Aunque Chinatsu todavía está protegida por una defensa ilimitada dentro del dominio simple, debe prestar atención al dominio simple que puede ser destruido en cualquier momento mientras lucha con la soga frente a ella que intenta distraerla. La presión en el corazón de Chinatsu se duplicó. A medida que pasaba el tiempo, gotas de sudor aparecieron en las mejillas de Chinatsu. Ni ella ni Kosuo sabían cuántos dominios simples había abierto, pero ambos entendían que a medida que pasaba el tiempo, la posibilidad de que Chinatsu convirtiera la derrota en victoria disminuía gradualmente. Al fin y al cabo, un dominio simple es solo un dominio simple. Poder ganar tiempo ya es su límite. Si no hay forma de ganar, abrir constantemente un dominio simple no es más que una muerte lenta. ¿Retrasar el tiempo y esperar el rescate? Dejando de lado si alguien conoce la situación aquí, es importante saber que estamos en Kagoshima, la ciudad más meridional del país.
Se tarda casi 2 horas en llegar en un coche especial desde Tokio. Incluso si Gojo Satoru se teletransportara, no podría llegar rápidamente. Aunque es clásico confiar en la gloria de tus compañeros, gritar sobre la amistad y los vínculos y golpear al enemigo como en los cómics y animes apasionados, y dar una paliza al enemigo. Pero no importa cuántos compañeros tengas a tu alrededor, y cuán poderosos sean esos compañeros, si tú mismo eres débil y enfrentas la muerte, ¿aún querrías tener compañeros a tu lado cuando estés muriendo? Cuando morimos, estamos completamente solos. Al pensar en esto, una expresión de calma se dibujó en el rostro de Chinatsu. Al instante siguiente, ante los puñetazos y patadas de Nozomi, abandonó la técnica de reversión e incluso dejó de prestar atención al simple campo bajo sus pies. Sus claros ojos azules brillaron con luz y se lanzó por completo a la batalla con la soga. ¿Está ella, loca? Al observar las acciones de Chinatsu, Kosuo percibió una ligera confusión en sus ojos. En su opinión, al enfrentarse a su territorio, el comportamiento de Chinatsu no era diferente de rendirse, lo que equivalía a exponer su cuerpo de huevo en su piedra. Si intentas golpear una piedra con un huevo, ésta se romperá en pedazos al entrar en contacto. ¡Qué tontería! Justo cuando Noo se estaba reuniendo su energía maldita y se preparaba para poner el simple dominio bajo los pies de Chinatsu para que colapsara, aplicó los efectos de su propio hechizo y dominio a Chinatsu, abrumándola. Sin embargo, en los pocos segundos antes de que el simple dominio colapsara, Nosuo se enfrentó a una violenta tormenta de ataques por parte de Chinatsu. Mientras el dominio simple exista por un segundo, la defensa ilimitada de Chixia seguirá existiendo, y entonces Chixia seguirá siendo invencible. Qianxia agarró el aire con la palma de la mano, y la fuerte fuerza de succión atrajo la soga hacia su mano. Qianxia agarró el cuerpo de la soga y la arrojó violentamente al suelo, alejándola. Rotación de hechizos, Cam, máxima potencia. Un cuerpo de energía llameante y brillante como el fuego surgió instantáneamente del gesto de Qianxia. Aunque el poder de Khan no era tan fuerte como el de la fuerza gravitacional era más molesta que la fuerza repulsiva en términos de entrelazamiento. El lazo salió volando a decenas de metros. Por suerte, ya había adherido toda la energía maldita a su cuerpo como si fuera una armadura, así que el daño causado por este golpe no fue grave. Es más, para decirlo de otra forma, para un hechicero que puede revertir el hechizo, cualquier herida fatal que no sea del nivel de decapitación puede curarse en unos pocos segundos. Tras liberarse del Khan de máxima potencia, no se respiraba con dificultad. Su mirada se dirigió a Chinatsu, quien estaba justo frente a ella. Casualmente, la última parte del territorio generado por el dominio simple bajo sus pies también fue desintegrada por el dominio de Norse. Chinatsu quedó completamente expuesto en el alcance de la soga. Luo Suo respiró aliviado. Aunque el proceso fue repentinamente diferente de lo que esperaba, el resultado fue el mismo. Levantó las manos e hizo nuevamente el gesto de las palmas cruzadas, listo para usar los efectos del campo para abrumar a Chinatsu. Sin embargo, Chixia, cuya expresión era tan tranquila como el agua, levantó lentamente sus manos e hizo un gesto similar al sello de palma budista. No sé, quien había alcanzado grandes logros en el campo, pudo ver lo que Qianxia se preparaba para hacer. Una inexplicable sensación de crisis lo invadió. Las manos están atadas hacia afuera, con los pulgares erguidos y los índices elevados y ligeramente flexionados como hojas de loto. Este es el sello Samaya del Bodhisattva Vajra. Lentas bocanadas de aire salían de la boca de Chinatsu, y palabras suaves salían de ellas. Expansión de campo. Imagen reflejada cuando se formaron los sellos en las manos de Chinatsu, una capa de energía maldita similar a una nube se liberó instantáneamente con ella como centro, y el suelo bajo sus pies se convirtió en un lago extremadamente claro iluminado por la luna. La barrera esférica de ensueño envolvió por completo a Chinatsu y Nozomi, una escena que sin duda era un área cerrada ortodoxa. Al ver esto, aunque Lusuo se sorprendió de que Chinatsu hubiera despertado su dominio justo después de pasar la edad de Jade, todavía estaba llena de confianza en su dominio. Hay dos tipos de campos. Los campos cerrados, que son dominados por la mayoría, y los campos abiertos, que son dominados por un número muy pequeño de personas. Como sugiere el nombre, un campo cerrado crea una barrera esférica que te atrapa a ti y a las unidades enemigas, formando un área que es beneficiosa para ti pero no para el enemigo. El dominio abierto no impone barreras que restrinjan las actividades de otros, lo que permite al hechicero enemigo escapar.
Sin embargo, al abandonar la barrera, se fortalece el alcance efectivo del dominio abierto. Si el dominio abierto y el dominio cerrado chocan, el dominio abierto podrá atacar la capa relativamente frágil del dominio cerrado y destruirlo desde afuera. Pensando en esto, Koso se propuso aumentar el alcance y el poder de su dominio abierto, concentrando su potencia de fuego y lanzando un ataque contra la capa exterior del dominio de Chinatsu. Bajo los fuertes ataques de energía maldita externos, la capa exterior del campo cerrado de Chinatsu comenzó a mostrar grietas retorcidas, y estaba a solo unos segundos de la destrucción completa. Al ver que la balanza de la victoria se inclinaba de nuevo hacia ella, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Dijo que no perdería ante una chica apestosa con miles de años de experiencia. Apretó los puños, y la energía maldita que brotaba de ellos se concentró en ellos. Estaba lista para destruir el cuerpo y el dominio de Chinatsu al mismo tiempo con este golpe. Mientras reunía fuerzas, observó a Chinatsu, quien seguía haciendo sellos manuales. Aunque estaba un poco confundida sobre lo que hacía, la buena situación actual le hizo no pensar demasiado en ello. Con un silbido, No se salió disparado de su posición original y apareció instantáneamente frente a Chinatsu. Al mismo tiempo, el territorio de Chinatsu fue destruido por Nose. Chinatsu, que había perdido su defensa ilimitada, quedó expuesta al creciente poder maldito de Nose. Estallido. Con un rápido puñetazo, Noso atravesó el abdomen de Chinatsu y gotas de sangre salpicaron su piel y su rostro. Ganar. Tan pronto como estas dos palabras pasaron por la mente de Luoswell, sus pupilas temblaron y la escena en sus ojos cambió de repente drásticamente. Chinatsu no fue atravesada por su propio puño. Permaneció allí de pie, formando sellos con las manos. No mostró señales de moverse de su posición original, manteniendo los mismos movimientos que cuando Chinatsu desplegó su dominio por primera vez. ¿Podría ser una ilusión? Cuando este pensamiento pasó por la mente de Luoswell, ella lo negó instantáneamente. Aunque la situación en ese momento podía explicarse por una alucinación, su subconsciente le decía que esa respuesta era incorrecta o que la respuesta no era tan simple. Como no se puede pensar en ningún resultado, lo único que queda por hacer es probarlo en la práctica. Ella movilizó la energía maldita de su dominio abierto por segunda vez para atacar la frágil cáscara del dominio cerrado de Chinatsu. Crack. 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 Sonidos agudos provenían del frágil caparazón del dominio de Chinatsu. Al igual que en la ilusión anterior, volvieron a aparecer densas grietas en el caparazón del dominio cerrado. No se concentró el poder maldito en todo su cuerpo y se abalanzó sobre Chinatsu como un rinoceronte con armadura de hierro. Justo cuando su puño estaba a punto de atravesar la carne de Chinatsu, esta vez Chinatsu reaccionó y cruzó los brazos para bloquear el ataque de Nose. Al ver los cambios, distintos a los anteriores, Kosuo se llenó de alegría y pensó que esta ronda no era una ilusión, sino una realidad. Continuó atacando a Chinatsu. Segundos después, la capa exterior del área cerrada de Chinatsu fue destruida, y Noo se aprovechó la situación y le atravesó el pecho con un puñetazo. Gotas de sangre salpicaron su pecho y se derramaron sobre su cuerpo. Este tacto, esta temperatura, este cambio, ganar. Las pupilas de Nozomi temblaron nuevamente y regresaron a su posición original, mientras Chinatsu frente a ella todavía estaba allí de pie a salvo, haciendo el sello de la palma de Buda. TSK, la tercera ronda. Luosuo no pudo evitar chasquear los labios para desahogar la impotencia en su corazón, pero después de 2 experimentos, comprendió aproximadamente que definitivamente la habían engañado y que ahora esta ronda seguía siendo solo una falsa ilusión. Mientras Luosuo pensaba, Qianxia, quien mantenía el sello de la mano, exhaló una bocanada de aire frío. Aunque sus mejillas estaban cubiertas de sudor, sus ojos brillaban con un brillo leve. Al ver a Chinatsu, que reunía su energía maldita en un puño, Noso no se lo tomó demasiado en serio. Simplemente movilizó su propia energía maldita y cruzó los brazos en una postura defensiva. Chiaru entrecerró los ojos y usó la teletransportación para llegar rápidamente frente a Noose, y balanceó su puño lleno de feroz poder maldito hacia la cabeza de Noose. Con una rápida reacción, Nozomi levantó ligeramente sus brazos cruzados hacia arriba en defensa, con la intención de recibir el golpe de frente y luego encontrar una nueva forma de abrirse paso a través de esta ronda de entorno. Pero justo cuando el puño se acercaba cada vez más hasta tocar el cuerpo de la soga, un impacto real y poderoso vino hacia él y se extendió salvajemente en su cuerpo.
Espera, ¿este shock es real? La soga intentó apresuradamente aumentar la producción de energía maldita para defenderse, pero en el momento en que la carne tocó la soga, un rayo negro brilló en las pupilas de ambos. Cuando el error entre la salida de energía maldita y el golpe físico es menor a 0,0000001 segundos, el espacio-tiempo en el punto del golpe se distorsionará, aumentando la potencia del golpe a la potencia normal de 2,5. Destello negro. Las piernas de Noose se separaron del suelo y fue lanzado por el impacto mezclado con un rayo negro, mientras sangre brotaba de su boca. Al mismo tiempo, el dominio de Noose no pudo mantenerse y colapsó debido a las graves heridas que sufrió. El dominio de Chinatsu, Flores Espejo y Luna de Agua, se disolvió automáticamente al no desplegarse por completo por primera vez. La soga que fue lanzada finalmente chocó contra un gran árbol y se detuvo a costa de romper el árbol. Su rostro quedó distorsionado y los dos brazos que había usado para defenderse quedaron destrozados por el destello negro. Afortunadamente, con el tratamiento de la técnica de reversión, las lesiones físicas no fueron graves. Observando a Chinatsu desde lejos con una mirada emocionada, supo que esta batalla no podía continuar. El oponente no era un ser humano, sino un monstruo. Los planes futuros debían replantearse. Al pensar que había otro monstruo de 6 ojos en esta época, quizás también uno como este, no pudo evitar suspirar. Después de que el dominio colapsa, el hechicero entrará en un estado llamado fusión de hechizos por un período de tiempo, en el que no podrá usar sus propios hechizos. Después de determinar que Chinatsu no podía usar la teletransportación para perseguirla en poco tiempo, se levantó del suelo en pánico, se dio la vuelta y huyó en la dirección opuesta de Chinatsu, flores en el espejo, luna en el agua. Verdadero y falso, real y falso. En un mundo lleno de ilusiones, ni siquiera puedes confiar en tus 5 sentidos, porque es muy probable que incluso tus 5 sentidos te estén engañando. Quizás creas que estás luchando duro y avanzando hacia la verdad, pero no te das cuenta de que tal vez no te hayas alejado ni medio paso de donde estabas desde el principio. Esto es, flores de espejo y lunas de agua. Chinatsu respiraba levemente y su condición era buena y mala al mismo tiempo. Lo bueno es que acaba de usar con éxito el destello negro, y todo su cuerpo entró en un estado de excitación del 120%. Si Nozomi aún quiere pelear de nuevo, es más que capaz de acompañarlo. Lo malo era que no solo estaba atrapada en un estado de fusión de hechizos, sino que debido a que su campo estaba al borde de la expansión y el campo en sí estaba incompleto, ahora sentía como si su cabeza estuviera llena de pasta y se sentía un poco incómoda. Ella miró al grupo de sogas que se dieron la vuelta y salieron corriendo, sintiéndose impotente. A juzgar por la velocidad y la dirección de la huida de Noso, debería poder llegar pronto al pueblo más cercano. Si Noso toma a estos aldeanos como rehenes, Chinatsu tendrá un dolor de cabeza. Además, Nozomi es una hechicera que, después de todo, ha vivido 1000 años, y reencarnó incluso antes de terminar de leer el manga original de Chinatsu. Pensó que si este viejo zorro tenía otras ases bajo la manga, le daría un dolor de cabeza. Sin embargo, es inaceptable dejarla escapar tan fácilmente. Sin embargo, durante la etapa de fusión de la técnica, cuando no podía usar la técnica natural, Chinatsu solo podía usar la manipulación de energía maldita más básica. Chiaru condensó sus dedos en una pistola e hizo el gesto que usualmente usaba cuando revertía el hechizo, reuniendo la energía maldita y comprimiéndola en una bala de energía maldita pura. Estallido. La bala maldita salió disparada en línea recta como un láser y golpeó a Noos en la nuca. Aunque no la alcanzó, la tiró al suelo, cubierta de barro. Luo Suo estaba un poco molesta, pero no dejó que la ira la nublara. Simplemente se levantó rápidamente del suelo y siguió corriendo. Al ver esta escena, Chinatsu dejó escapar un suspiro. Aunque no quería admitirlo, aún era muy difícil atrapar la soga en ese momento. Sin embargo, tras la batalla con Nozomi, despertó su dominio. Aunque esta experiencia no puede considerarse afortunada, sí puede considerarse una bendición disfrazada. El tiempo pasó minuto a minuto, y mientras la excitación provocada por el destello negro disminuía, Chinatsu solo sintió que sus cejas se volvían extremadamente pesadas, y una fuerte sensación de somnolencia se apoderó de todo su cuerpo. Luchando contra el sueño, Chinatsu caminó lentamente montaña abajo desde los campos y llegó al hotel en el pequeño pueblo al pie de la montaña.
La comerciante inmediatamente sonrió con su clásica sonrisa cuando vio a alguien entrar a la tienda, pero antes de poder decir bienvenido, se sorprendió por la atmósfera que rodeaba a Chinatsu. Señorita, ¿está bien? Está bien, por favor consígueme una habitación. Qianxia resistió las ganas de dormir, entrecerró los ojos y sacó un fajo de billetes de su cartera con naturalidad. No preguntó cuánto costaría quedarse allí un día porque casi no podía soportarlo. Después de entrar a la habitación desde el mostrador delantero, Chinatsu inmediatamente se quitó la ropa y fue a ducharse. La batalla con Nosoko la agotó física y mentalmente. Aunque el peligro físico no era tan grande como el de Fushiguro Shigeru, Chinatsu aún lo controlaba. La aparición repentina de la soga presagió una vez más que la dirección de la trama original había sido completamente destruida por ella, lo que le hizo darse cuenta de que la ventaja de la trama original estaba disminuyendo constantemente. Sin embargo, no se arrepiente. No solo no se arrepiente, sino que está decidida a hacer la trama aún más caótica, porque si quiere salvar a esos trágicos personajes, ese resultado es inevitable. Después de ducharse, la somnolencia de Chinatsu no solo no remitió, sino que se intensificó. Quiso hacer una llamada o enviar un mensaje para informar sobre la situación antes de dormirse, pero la intensa somnolencia finalmente se lo impidió. Con un plop, Chinatsu se acostó en la gran cama. Enrolló la ropa de cama, dejó el celular a un lado y se quedó profundamente dormida. Unos días después. El zumbido del celular resonaba en sus oídos de vez en cuando. Qianxia abrió los ojos, aún nublados, y se dio la vuelta en la cama inconscientemente, escuchando el sonido y buscando a tientas el celular, que no sabía dónde estaba. El timbre duró aproximadamente medio minuto, y cuando el teléfono volvió a silenciarse, Chinatsu no pudo encontrarlo. Los labios de Chinatsu se movieron al exhalar profundamente. Tras algunos ajustes similares a los que hacía cuando se despertaba de mal humor, logró pasar de estar acostada en la cama a estar sentada con gran dificultad. El teléfono que llevaba tiempo buscando a tientas lo encontró al instante mientras estaba sentada. Se cubrió la cara con una bofetada, frustrada, y con la otra mano extendió la mano para coger el teléfono y encender la pantalla. Rugido. No sabrás lo impactante que es hasta que lo veas. Hay una larga lista de llamadas perdidas. No ha contado el número exacto, pero el número de mensajes perdidos es 99. Chinatsu revisó atentamente las llamadas perdidas y descubrió que la mayoría eran de Gojo Satoru. Por ejemplo, la llamada que la despertó hace un momento también era de Gojo Satoru. Con su mente aún un poco aturdida, Chinatsu presionó suavemente su dedo sobre la llamada perdida más reciente, y el teléfono marcó automáticamente a Gojo Satoru. Antes de que Chinatsu pudiera tener unos segundos para recuperarse, la llamada se conectó casi un segundo después de la devolución de llamada. Hermana. Hace tiempo que no tengo noticias tuyas. ¿Pasó algo? Todos están preocupados por ti, claro que yo no. Solo pregunto por todos. La voz apresurada de Gojo Satoru provenía del teléfono. Chinatsu dijo que era la primera vez que lo oía hablar en ese tono desde que era niña. Pensando en cómo no pudo resistir la somnolencia y envió un mensaje antes de quedarse dormida, Qianxia se golpeó la frente con el interior de su muñeca con fastidio y vergüenza. Tras el breve silencio de Chinatsu, la voz de Gojo Satoru volvió a sonar desde el teléfono. ¿Eh? ¿Por qué no dices nada? Hermana, ¿no te han secuestrado? ¿Cuánto cuesta el rescate? Eres la futura cabeza de familia. Te rescataremos cueste lo que cueste. Tranquila, no nos falta dinero. Al escuchar la pregunta en broma del otro lado del teléfono, a Chinatsu le tembló un poco la boca. Respiró hondo y exhaló lentamente. No te preocupes, estoy bien. Regresaré a la Politécnica en 1 o 2 horas. Podemos hablar de los detalles entonces. Mientras hablaba, Chinatsu ordenó su ropa, abrió la puerta que no se había abierto durante varios días y salió de la casa,